Muy buena gente, bienvenidos a Steelbox. Hoy para una primera charla de, vamos a decirlo como de efemérides dentro del rol. Esta vez nos toca la fecha importante de Halloween, el terror. Así que hoy reuní a estos compañeros para hablar de un poco del rol y del terror. Cómo podemos interpretar el rol, qué opinamos, y si realmente se puede generar ese ambiente en una mesa, si es más fácil hacerlo en una mesa online o en una mesa presencial, qué tipo de elementos podemos usar, incluso algunos juegos que están orientados a distintos géneros del terror, ¿no? Y para eso tenemos acá cuatro excelsos masters. Entre ellos, bueno, yo que en realidad soy creo el menos experimentado en variedad de juegos, pero por eso traje acá a estas bonitas personas que nos van a acompañar. Tenemos a Fer, bienvenida Fer. Hola, hola. Fer es de Chile, por cierto, somos internacionales. Fer es de Chile. Nos va a estar contando acá un poco de su experiencia. Y por otro lado tenemos a Pájaro Metálico, que ya estuvo por acá por el canal. Bienvenido Pájaro. Muy buenas. Un placer estar aquí. Espero poder aportar algo. Por supuesto, por supuesto. Pájaro es de España. Concretamente me recuerdas Pájaro, perdón. Andalucía, Sevilla, Muy bien, perfecto eso. por la parte del sur. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Gabriel, que también es de aquellos lares. Hola. Bienvenido, Gabriel. Muy buenas. Muy bien. Para empezar con el itinerario, me gustaría hablar un poco de los géneros que podemos encontrar dentro del terror, dentro del rol. Que de hecho estuvimos hablando un poco antes de empezar, que hay algunos géneros que son un poco más tratados y otros que quizás son un poco más invisibilizados o quizás no son tan bien tomados. Por un lado, me gustaría saber un poquito qué opinan de los géneros en general, de cuáles creen que son un poco más fáciles quizás de llevar a mesa y cuáles no tienen quizás mucha cabida. Yo, por ejemplo, el primero que se me viene a la mente, que es muy fácil pensarlo porque capaz soy más de esa escuela, es el horror gótico con un poco de vampiro, ¿no? Quizás vampiro edad... ¿cómo se llama? Edad antigua, no me acuerdo cómo era muy Edad bien. oscura. Edad oscura, exacto. Vampiro de edad oscura o quizás ya para ir a un vampiro más moderno, más un horror personal que tiene que ver más con quizás con un horror psicológico, con ese tipo de cosas. Pero cuéntenme un poquito ustedes qué opinan de los géneros y cuáles son los más, los más presentes dentro de nuestra ficción. Yo Bueno, ¿quién quiero... empieza? Me encanta esa pregunta porque yo ya estaba empezando. No, yo creo que tienes razón, Cirque. A lo largo de la historia de los juegos de rol, el horror más representado es el horror gótico con varias distinciones. Hasta D&D hizo todo un setting de horror gótico. Ravenloft creo que todavía debe ser, si es probablemente el setting más popular jugado actualmente. Y el que todavía va sacando iteraciones nuevas, iteraciones nuevas, iteraciones nuevas. Todo lo que es mundo de tinieblas se define como gótico, punk. A todo el mundo le gusta todo el rollo del emo, lo darks, todo el trasfondo del horror que viene de allá de los años 70, que en los 70 tenía toda esta onda que es muy como de vuelos, esta inspiración en moda y en estética que viene de la época victoriana y que se vio reflejado en lo que es cómic, y como se vio reflejado en lo que es cómic de la época, se vio reflejado también en los juegos de rol que estaban recién empezando en ese entonces. Así que sí, el horror gótico es la piedra madre de los géneros de terror. Y últimamente se está dando harto horror psicológico. En juegos de rol yo diría que lo siguiente, o más bien el boom moderno actualmente, son los juegos de horror psicológico. Juegos que están hechos para incomodar directamente al jugador. A mí me encantan ese tipo de juegos. Me encanta se da esta sensación casi como de vómito, de asco supremo en mis jugadores, algo que yo genuinamente disfruto mucho. De hecho, Genial. tradicionalmente me dedico a narrar juegos de terror. Es lo único que se me da bien. Qué guay. Habrá que unirse a alguna mesa. Muy bien. ¿Alguno más quiere aportar a algún otro género que le parezca interesante? Ahí tocaste Strad, que creo que es acá una de las piedras angulares de uno de los presentes. Es que no se puede hablar de Además, la historia del horror en los juegos de rol sin tocar la maldición de Strahd y Ravenloft. Es como querer, no sé, hablar de Coca-Cola y no hablar de cocaína. Es el Wow, origen, ¿cachai? fuertes palabras. Oye, Vale, sí, te también acabo hay de que- sacar la monetización, perdón. No, Te acabo de pasa nada. ofrecer plata. A ahora ver, también podemos es cierto decir todos insultos aquí. a ver, Tranqui. quizá por bajar un poco a tierra, ciertamente,
como hablamos del horror gótico y todo esto, que va más a los juegos. A ver, yo a priori quizás intentaría pelar un poquito el horror, ¿vale? Es decir, cuando hablamos del horror en los juegos de rol, a priori lo que estamos buscando con este terror o con el horror, también podemos definir una cosa o la otra, ¿vale? Es principalmente hablar de lo que está, no de lo que está pasando, sino de lo que podría llegar a pasar. Esto es por eso nos gusta el terror en el juego de rol, ¿bien? Sabemos que no va a salir el vampiro, sabemos que no va a venir aquí a la mesa a comernos, ¿no? Pero cuando estás jugando entras en ese mood, que decir los modernos, ¿vale? Especialmente es qué puede ocurrir aquí, que se me escapa de mi control, ¿bien? Y los juegos de rol, yo creo que principalmente muchos van a dividirse en tres. Por un lado, el horror intelectual, es decir, una amenaza a la comprensión de lo que ocurre normalmente. Ahí tenemos todo Cthulhu y todo Lovecraft, bien, todo el cósmico, todo el onírico, bien, todo lo que se escapa de lo que yo espero que pueda ocurrir, ¿vale? De la comprensión. Y por tanto, el miedo aquí no es que me coma el monstruo, el miedo es que me explote la cabeza. ¿Okay? Quizá luego tenemos también el horror más emocional, ¿no? Que va a amenazar a los valores, en realidad, y a otras relaciones entre nosotros. Y ahí tenéis el folk. Bien, antes comentábamos a micro cerrado como folk, aquelarre, ¿vale? Va a fastidiar nuestras relaciones con las personas, con sus compañeros, posesiones, cultos, todo ese rollo, ¿vale? Y luego quizás el otro tipo de horror que puedes intentar experimentar cuando juegas a rol es el físico. Bien, que vale, que vamos a hablar aquí, si a lo mejor te lo llevas mejor un rol en vivo, pero en mesa también se puede experimentar y se puede rolear el horror físico. Obviamente, en nuestro personaje podemos describirlo. Y en el horror físico tenemos eso, son amenazas realmente contra la integridad. Y ahí tenemos todo lo que son los juegos de rol de slasher, de body horror, de supervivencia extrema. Y prácticamente casi cada juego de rol va ahí. ¿Vale? Vas a meter en uno o en otro, opino yo. Me gusta. Además, Sí. estamos aquí hablando. ¿Alguien iba a decir algo? No, dale, solamente Diego. que sí, que coincido en realidad. Es una muy buena forma de verlo, dividirlo en macro categorías de horror para juegos de horror, que a la vez no es lo mismo que los elementos de horror que se encuentran en otros tipos de juegos. Está Claro. bueno. Sí, es muy organizado. Dale. También creo que es importante no pensar siempre en categorías estancas. Al fin y al cabo, la etiquetación es buena para motivos de estudio o para motivos de análisis, pero al final, como todo buen movimiento literario, artístico, siempre suele tener divisiones, siempre suele coger muchos ámbitos. Es más, hay muchos juegos que podríamos considerar que no son de horror, pero sin embargo tienen muchos elementos que podríamos considerar de horror. Saliendo un poco de género de los juegos de rol, por ejemplo, un caso paradigmático, podríamos decir, por ejemplo, que es Zelda de Majora's Mask, por ejemplo, el cual, pues, por ejemplo, algunas secciones son muy lóbregas, música muy siniestra, todo el tema de las máscaras relacionado con personajes que has ido conociendo y que ahora mismo están muertos, por ejemplo. Entonces, todo es, sobre todo en los juegos de rol, que hay mucha más diversidad, todo es susceptible de convertirse en algo de horror, siempre y cuando establezcamos un poco qué es el horror y qué podemos definir qué es el horror. Pues básicamente algo que amenaza, como bien ha dicho mi compañero Gabriel, nuestra integridad tanto física como moral, y que tenga un origen que no se pueda definir claramente. O sea, por ejemplo, ¿cómo por ejemplo describirlo? Vamos a poner, por ejemplo, una escena cotidiana. Una mujer vertiendo un vaso de leche con unas galletas, se va a merendar, pero podemos convertirla fácilmente en una escena de horror diciendo, pues ahora del cartón de leche sale un mil pies que cae y rebota sobre la leche, cayendo sobre las galletas, y las vemos ahora mohosas. Es una casa abandonada en las afueras, las hierbas crecen y amenazan con devorar esa casa donde está esa mujer a oscuras vertiendo ese anodino en apariencia vaso de leche. Por eso es un poco dar un poco también estas pinceladas, que aunque vayamos a hablar de categorías y etiquetas, el horror puede ser mucho más amplio, como todo buen movimiento cultural. Sí, estoy completamente de acuerdo. Además entra en juego también esto de la subjetividad, ¿no? Porque lo que le da horror a una persona, quizás a otra no. De hecho, en ese caso hay que tener mucho foco en eso por el tema de los velos y de las cosas que la gente no quiere tocar. Hay gente que
que realmente no la pasa bien si tocamos ciertos temas. Y el horror es uno de esos géneros que trae esos temas. Yendo por el lado este de la subjetividad del miedo, ¿ustedes qué opinan sobre eso y sobre el rol? Como, es decir, cómo en una narrativa emergente como lo es una partida de rol, podemos involucrar a todos en esa sensación o no, o cuáles son las dificultades que se presentan cuando uno intenta dar ese ambiente o esa tonalidad. ¿Dirían que es más de intentar como mantener ese mood o de hacer momentos puntuales en el cual se resalte o una mezcla de ambos? Yo, Creo que... bueno, Dale vete. tú. Bueno, yo creo que lo primero que has dicho con respecto a la hora de traer el horror a mesa es una cosa muy importante que tú has dicho, que son los límites. Porque está muy guay horrorizar a nuestros jugadores, al fin y al cabo es nuestro propósito, pero no es nuestro propósito pinchar ahí los traumas o las cuestiones que hagan daño de verdad. El horror es una molestia cómoda, por eso lo buscamos, como bien ha dicho Gabriel. Nos gusta porque nos produce una catarsis de nuestros sentimientos más reprimidos. Nos ayuda a soltar ese agobio, esas preocupaciones que podemos tener en el día a día de formas únicas, interesantes y atractivas, que pueden resultar más llamativas. Entonces, lo primero sería establecer un ambiente seguro. O sea, y luego, como bien ha dicho Sirk, y quiero profundizar en esto, es mantener un mood. Si el narrador se está riendo de lo que está sucediendo y de las reacciones de los PJs y demás, lo cual es difícil porque es entendible, pero si se ríe, pues entonces toda esa atmósfera y todo ese ambiente se desvanece. Y lo mismo por el lado de los jugadores. Lo más importante en los juegos de horror es creerse, tomarse el juego en serio, creerse lo que está pasando. Porque entonces si tú no crees como creador en el horror que estás creando, no va a funcionar. Mantener la suspensión de la credulidad, por así decirlo. O sea, mantener el mood narrativo y que la gente se mantenga inmersa. Ok, me parece bien. Fer, ¿vos qué querías aportar? Primero que no estoy tan de acuerdo con el hecho de mantener lejos las categorías, porque en la práctica cuando uno lee juego de rol de horror, claro, lo va a querer jugar, se va a fijar en la temática, quizás en la mecánica, y no se va a fijar en las microcategorías que hay dentro de cada tipo que nos ayuda a definir el horror, pero sí nos ayuda a dejar justamente una expectativa marcada. Si soy una persona que es muy aprehensiva ante lo sobrenatural, me voy a tirar quizás por un juego de body horror. Si soy una persona que le tiene un asco particular a los fluidos corporales, seguramente voy a buscar un juego de horror psicológico y así. También el hecho de que existan estas categorías nos ayudan a asustarnos con seguridad, que al final el miedo es un gatillante del instinto de supervivencia. Y mantener este estado que disfrutamos porque nos genera adrenalina es más complicado en una mesa de rol que, por ejemplo, viendo una serie o una película, porque la serie o la película te muestra directamente las imágenes, tiene esta ilusión de sonido y o este compromiso emocional que al final es individual. Yo no voy a tener otros factores dentro de la mesa. Y por lo mismo yo puedo expresar mi horror y mi miedo como me es más natural. Yo he tenido gente en la mesa que se ríe y se ríe profundamente y si yo le pido que no se ría, lo que estoy haciendo es pedirle que no se asuste porque cuando se asusta se ríe. Creo que lo importante y lo complicado es mantener este estado de adrenalina constante, este estado de inseguridad, aun cuando de repente ya sabemos qué es lo que pasa. Muchas veces ya tenemos todas las piezas del puzzle, sabemos quién es el asesino, sabemos de dónde viene, si estamos ya narrando o jugando la llamada de Cthulhu ya ganamos 60 puntos en llamadas de Cthulhu. Y aún con todo este conocimiento todavía tienes que generar esta sensación de que no solamente el personaje está en peligro, sino que el jugador también tiene algo para perder. Cuando el jugador no tiene nada para perder, entonces el juego deja de ser divertido. Hoy veo mi cámara con rayas. ¿Alguien más ve mi cámara con rayas? Estás glitcheando, sí, sí, sí. Por Es desgracia, bastante glitchy esa parte. hay alguien que te está silenciando a Está alguien. reclamando el Underdark. Dorime. Yo os cuento lo que yo suelo hacer cuando narro algo de horror. Pongo en práctica lo que Sirio Sesenra llama el pacto social, el contrato social. ¿Bien? Es primero pactarlo con los jugadores, con la mesa. Ver, vamos a jugar una campaña o una aventura de horror, vamos a definir hasta qué punto queremos sufrir el horror, qué cosas nos pueden interesar, cuáles no. ¿Vale? Y una vez que ya tengo definido que de verdad tengo gente que quiere trabajar o ya tengo algún velo marcado,
¿vale? Luego ya imagino que luego hablaremos de los mecanismos de seguridad. Lo que yo voy a buscar es ver cuáles son esos gatillos emocionales de los personajes. Porque también es cierto que algo que no hemos comentado es que cuando buscamos horror, ¿a quién le queremos hacer sentir horror? ¿Al jugador o al personaje? Bien, y son cosas muy distintas. Para mí lo de hacer sentir horror al jugador me parece muy peligroso. Bien, cuando yo quiero hacer sentir jugador al personaje, lo que voy a hacer es, según la historia del personaje, voy a buscar cuáles son sus gatillos emocionales y voy a ver, para mí voy a usar, el monstruo realmente va a ser una metáfora del miedo de ese personaje. Entonces, ¿qué le da miedo a ese personaje? Ya que hemos pactado todo, ¿qué te da miedo? A tu personaje odia el agua. Vas a pasar por el agua. Va a pasar tu personaje, obviamente. Y vamos a disfrutar cómo roleamos esto. Sin que esto produzca, obviamente, un problema en el jugador, pues a fin de cuentas venimos a pasarlo bien. ¿Vale? Entonces, para mí es importantísimo primero establecerlo en esa especie de contrato social de venimos a hacer esto y en este mundo ocurre esto, y en esta aventura pasa esto. Y yo al menos eso es lo primero que hago, me parece muy útil. Vaya, tener esto clarito y luego, sí, ir con todo. Sacárselo todo, buscar un motivo para que aparezca en la narración, para que se pueda poner en marcha. Ahora luego imagino que hablaremos formas de sacar el horror, ¿ok? Pero antes de... venimos a esto. Sí, bueno, en realidad ni siquiera lo mencionamos tan explícitamente hasta ahora, pero sí, sesión cero, ve las herramientas de seguridad obligatorio en estos juegos. La pregunta de si quiero que el jugador o el personaje sienta miedo, creo que depende más del juego. Me atrevería a decir que depende más del juego. Hay escuelas de juego de rol que están más enfocadas en la emocionalidad de la reacción física o mental del jugador que en la del personaje. Y es por eso que hay juegos de horror donde el jugador de repente no siente miedo, pero la pasa muy bien igual. Y hay otros juegos que están diseñados para que sea el jugador el que la pase mal. Y que son los que requieren un compromiso y uso de herramientas de seguridad que es mucho más profundo. Veo tu cara como de hackeadísimo. No, estoy pensando en qué juego podríamos dar miedo al jugador. Estaba pensando cuál. En la escuela del juego de rol nórdico y en particular lo que es LARP, eso se da mucho. También en lo que es rol indie. Vale, pero hablamos del ARP. Vale, entonces sí, obviamente, pero yo estaba pensando en mesa. Creo que pocos juegos realmente van a dar miedo al jugador. Siento que hay juegos en los que tú puedes crear la atmósfera mucho más palpable que a lo mejor jugando un D&D. El Sí, famoso claro. ten Candles. Bien, vas a tener unas velas sobre la mesa que se van a ir apagando y vas a ir buscando, ¿vale? Que esa percepción física, ¿ok? Y además no ha habido partida de Ten Candles en la que cuando quedan pocas velas se escucha un golpe en alguna parte de la habitación y pegan algunos un respingo. Bien, obviamente, por esa parte a tope con ello. Vale, pero sí, en los juegos son rep, los LARP, ¿vale? Sí, es cierto que puede ser más físico del propio jugador y ves gente que lo pasan bien, más pasan mal disfrutándolo, ¿ok? Pero ya está, únicamente mi cara era estaba pensando en mesas. Sí, lo que pasa es que ejemplos Quitar un mainstream no hay poco. porque es un tema bien, bien censurado también y con justa razón. Estos juegos solamente se pueden jugar con grupos de gente de confianza o a la cual tú a través de un pacto social, que muchas veces puede incluso incluir un contrato por muy poca validez legal que tenga, le vas a entregar tu confianza para poder llegar a sentir este nivel de incomodidad. Que esa es la razón por la cual el ser humano ve las películas de terror, de hecho. Cuando uno ve la película de terror, lo hace para asustarse. Cuando uno juega un juego de horror o de terror, puede ser o para vivir esta historia que uno ve en las películas o con la atmósfera que le gusta o el tipo de tramas que disfruta o pelear con el monstruo Lovecraftiano porque hay juegos de horror de acción. O puede ser porque el mismo jugador quiere jugar con sus límites. Y este es el pacto que requiere de una confianza brutal. Y que puede ser juego de rol tradicional de mesa, puede ser a través del LARP, pero no hay ejemplos mainstream y no me atrevería a dar uno en vivo y en abierto, por lo mismo de que es una escena mucho más underground por una razón. Claro. Sí, sí. Podría Además, mí hacerme publicidad, porque quizá, tengo uno así y sale ahora el 31 en una revista. a mí hazlo, quizá de hazlo. lo que dice Fer, un juego quizá que sí que me parece que puede llegar a emular lo que ella cuenta, o de hacer sentir incómodo al jugador, es quizá Macadabre. Porque Macadabre impone una serie de condiciones estrictas a los jugadores, que básicamente es, si estamos, por ejemplo, en verano, poner la calefacción, si está en invierno, poner el aire acondicionado, que los jugadores sientan frío o calor como
lo harían sus personajes, que estén todos de pie, solo el narrador puede estar sentado. Y el juego mismo busca que sea injusto y que los propios jugadores tengan que hacerse todo el rato personajes y que se frustren, que vean continuamente cómo sus personajes mueren una y otra vez y que hay una amenaza que les sobrepasa, buscando un poco que los jugadores sientan la incomodidad que podrían estar sintiendo los personajes a la hora de intentar dar abasto a una epidemia, como es lo que se basa en Macadabre, que es una epidemia que va transformando a la gente en monstruos y que la propia duquesa, que es como la reina del lugar, la reina del infectado, pues está intentando que no lleguen a ella. Ujú. Qué buen ejemplo. Yo creo que ese es un muy buen ejemplo. Yo tengo una amiga que lo que hace ella es que ha empezado a diseñar partidas de fragmentos que están diseñadas no exactamente para dar miedo, sino que para hacer que el jugador sienta unas cantidades tremendas de estrés. Y ella lo avisa de primera, esta partida está diseñada para sentir estrés y para a partir de este estrés empezar a generar adrenalina. Entonces si alguien no quiere pasar por esta situación, entonces simplemente no se mete a su mesa y no hay mayores problemas. Yo jugué una y la verdad es que la pasé pésimo, horrible, sudé y le dije por favor nárrame de nuevo, me encantó. Estuvo horroroso. Claro, claro. Y yo creo eso que también se pueden dar, o sea, momentos o partidas en confianza donde se genera ese ambiente donde el jugador de verdad siente miedo. De hecho, me pasó hace muy poco y fue la primera vez que lo experimenté ¿En y serio? fue muy interesante. Sí, sí, sí. Después, Sí, después cuando es un hablamos de bautizo, es un anécdotas, bautizo. después cuando lo hablemos de anécdotas lo voy a contar un poco mejor porque me pareció muy interesante. Yo no pensé que iba a poder sentir miedo real en una partida de rol, pero esa realmente lo logré, me pareció muy, muy piola. Así que nada. Sí, Eh, oye, antes sí quiero, solamente como disclaimer por si acaso, obviamente las dos formas de jugar juegos de horror es súper válida, buscando sí, sí. sentir miedo y sentirse mal y experimentar el horror en carne propia y también jugándolo solamente por la estética, por la historia o por el hecho de que uno disfrute de matar vampiros y patear a Cthulhu. Las dos formas son exactamente igual de válidas. Totalmente, totalmente. Muy bien. ¿Alguno quiere agregar algo más a esta parte? Bueno, un poco para matizar mis puntos de inicio, con respecto al tema del género de horror y demás, lo de las etiquetas, coincido con mi compañera. Si bien hay que tener un poco cuidado sobre categorizar, porque el horror siempre va evolucionando y hay veces que hay ciertos juegos o ciertos esquemas que terminan saliendo las etiquetas. Lo digo un poco desde experiencia, como fan del metal, por ejemplo, que la escena se ha sustituido, que si Viking Metal, que si Pirate Metal, hasta el punto de que ya es casi imposible saber un poco qué es lo que está escuchando uno. Pero igualmente coincido con ella en cuanto que tener esas etiquetas es útil para saber a qué es lo que nos vamos a enfrentar. No es lo Ujú. mismo un horror psicológico en el que está a lo mejor todo dentro de la cabeza de los personajes y no hay nada sobrenatural. A lo mejor una partida típica de Cthulhu, que mejor quizá incluso aquelarre, que sabemos que el monstruo existe y es real y se puede tocar. Muy bien. Oye, ¿sabes qué? Perdón, estamos alargando mucho esta sección, pero me gustó mucho ese comentario acerca de las etiquetas que por el hecho de ser etiquetas de repente llevan a nada o confunden. Porque hay un caso histórico y contemporáneo súper curioso. Hay toda una línea de juegos mainstream muy populares que tienen su propio género de horror y si uno busca de qué se trata este género de horror, las únicas descripciones son de los autores del juego y de gente que juega el juego porque no existe fuera de su universo. Gente, el horror personal solo existe en Mundo de Tinieblas, no van a encontrar referencias en ninguna otro medio de horror personal. Si uno busca horror personal, solo se puede encontrar como referencia a Mundo de Tinieblas y lo que los jugadores y los creadores del juego han generado colectivamente como horror personal. Pero no hay referencias anteriores y no hay referencias de otros juegos porque al momento de analizarlo para llevarlo a otros elementos, se dieron cuenta de que en realidad el juego que ellos querían calzaba más, por ejemplo, con la idea o de horror psicológico o de horror político. Esta mezcla de horror psicológico con horror político que está profundamente ligado a la transformación monstruosa dentro del personaje es casi se podría decir que exclusivo de Mundo de Tinieblas. Y ahí tenemos un ejemplo de una etiqueta que está tan bien hecha que está mal hecha. Porque yo sé que voy a poder jugar horror personal si es que juego Mundo de Tinieblas. Y entras en esta dicotomía de cómo defines las palabras, qué es exactamente horror personal. Y te lo va a describir este tipo y se va a dar cuenta de que, oye, pero me estás describiendo este otro tipo de horror o este otro tipo de horror. ¿De dónde sacaste esto del horror personal? Y fue como... A Mark se le ocurrió por ahí por los 90 y lo metimos en nuestro juego porque sonaba cool.
Sí, pasa. Igual también, en general, el mundo de tinieblas se define también como fantasía urbana, que es como... ni siquiera pensás que tiene que ver con el horror, ¿no? Pero en realidad el juego quizás empezó siendo una cosa y terminó siendo otra, porque había esa necesidad de explorar esa parte, ¿no? Y que, bueno, obviamente el vampiro Sí. daba mucho para No, y más todavía cuando salió en los 90, experimentar. Ahora que pero lo pienso, sí. No me imagino Por ejemplo, otro cuando juego que tenga nosotros... eso de forma implícita. Sí, dime, pájaro. No, di. No, ya había Era un terminado. poco para hablar sobre vampiros, que ahora, como estoy en una mesa y demás, se nota un poco que es un juego de los 90, en el sentido de que, ¿cómo decirlo? Se nota que está todo muy reglado, como los juegos anteriores, y que esto no le quita méritos, a mí me chifla vampiro, ¿vale? Y me chifla el aspecto de horror que tiene, pero es cierto que muchas veces los juegos indie, por lo menos los que he ido jugando, busca que sea el jugador que no tenga... Son más dos aproximaciones, mejor dicho. Por un lado está una aproximación, como bien dijo Fer, que el terror puede venir de quitarle algo al jugador, ¿vale? Y en Vampiro, por ejemplo, se expresa muy bien con los puntos de humanidad, o en Tulu se expresa muy bien con los puntos de cordura, mientras que luego están los juegos así más indie, por ejemplo, Verticanders, por ejemplo, ahora Ten Candles, Ten Candles. ¿no? O Dark Trophy, que busca que sea el propio jugador que esté involucrado en la historia y vaya decidiendo hasta qué punto quiere adentrarse en la historia. Por ejemplo, yo me acuerdo en Dark Trophy todo el tema de los acuerdos del demonio, que los demás jugadores, el narrador, van proponiendo al jugador, y el jugador perfectamente podría decirle que no a todos y que su personaje siga más o menos a salvo. Pero por el hecho de que es un poco incentiva que tú aceptes eso, que tu personaje vaya empeorando y degenerando, te vas metiendo. Y por eso Sí, un sí, poco deja esa- Vampiro fue de ahí. ¿qué edición estás jugando de Vampiro? V20 con cositas de quinta. Qué buen mix de 20 con cositas de quinta. Hay que tomar lo De todos bueno modos, de todo. para mí lo que estás comentando de los juegos estos de horror personal, yo también diría, aportaría que, sobre todo para las personas que no están todavía muy metidas en este mundillo, ¿vale? Que sí, es horror personal, siempre y cuando venimos a jugar a esto. Es decir, siempre y cuando hemos decidido que vamos a jugar a horror personal. Porque de lo contrario, te puedes jugar vampiros y mazmorras, bien, que es algo que mucha gente juega, porque no han venido a jugar a horror personal. En vampiro ya sabemos, eres un vampiro y puedes morir, y para ti morir es desaparecer. Ahí tienes tu horror. Eres nada, Dios te ha dado la espalda, y si mueres se acabó. Changeling, te vas a morir, vas a ser consumido por la banalidad y no sabes si tu crisálida se volverá a abrir o no. Por tanto, no quieres morir, no quieres que la banalidad te consuma, porque ese es tu horror. Tu horror es que puedes volver a resucitar, a abrirse otra vez la crisálida o no. En Hombre Lobo, has nacido para luchar y vas a morir en la guerra. Y punto. Y no le puedes dar la espalda porque esa es tu naturaleza y eso has venido. Entonces, cuando venimos a jugar a esto en mesa, estamos dentro entonces del entorno del horror personal. Si hemos venido a jugar a Hombre Lobo, a que caigan un montón de dados en la mesa y a decir que hemos roto a Pentex y que ahora me voy a ir a aullar a la luna, lo siento, pero no hemos venido a jugar a horror personal. Hemos venido a pasarlo bien, ¿ok? Pero se ha ido el horror. Entonces, todo genial, pero siempre y cuando la mesa ha dicho, hey, venimos a pasarlo mal. O a que nuestros PJ lo pasen mal. ¿Okay? Y así lo vamos a disfrutar. Sí, ahí depende de la Yo mesa. Sí, Ahí la me das honestidad es un buen buena, pie. la honestidad es buena. Cuando los jugadores llegan y dicen en la mesa, en la sesión cero, como, hey, ¿sabes qué? El horror se fue de sabático, yo estoy aquí para tener romances dramáticos y traiciones políticas. ¡Genial! ¡Genial! Exacto, Hagamos exacto. eso. Y Entonces es un buen horror pie. sale volando. Es que al final, Un más poco que porque un juego de señalar- horror, Vampiro llamó la atención porque era un juego de vampiros y eran los años 90. ¿Quién no quería ser un vampiro, weón? ¿Quién no quería ser un vampiro? Todos Muy bien. amamos ser un vampiro. Quizá un poco siguiendo la línea del mundo de tinieblas, hacer un pequeño disclaimer ya que estamos. Yo soy fiel partidario del horror personal, es lo que más me gusta del mundo de tinieblas porque considero
quizá dentro de lo suyo lo más original. Pero también Pues. quiero comentar un poco que al fin y al cabo también es fantasía urbana y el hecho a lo mejor un poco que se hable de romper pentex y demás es también una formalidad de jugar juegos porque también son juegos de fantasía urbana. Entonces depende de lo que quiera explorar el narrador y la mesa. Si el narrador y la mesa quiere explorar aventuras, por ejemplo, umbrales en sitios extraños como hombre lobo mago, también es tan mundo de tinieblas como tener al vampiro dudando sobre matar a, por ejemplo, un enfermo terminal, por ejemplo. Es simplemente un poco, no por nada, simplemente un disclaimer porque me he encontrado mucho esta confusión dentro de la propia comunidad y simplemente con esto quiero decir, rollo, disfruta Mundo de Tinieblas como tú disfrutes Mundo de Tinieblas, que es lo bonito de esos juegos, que se pueden jugar de muchas facetas distintas. Ujú. Y yo creo que poner eso en claro en algo como un contrato social, una sesión cero, velos y demás, es muy, muy bueno. No sé cómo ustedes manejan el tema de los velos y las cosas que directamente no se tocan dentro del rol. Si hacen un contrato social o prefieren más simplemente una sesión cero donde se habla un poco de la temática que va a tener la partida, un roadmap de qué vamos a hacer un poco, qué intensidad van a tener cada tema o qué injerencia van a tener también, si va a ser un poco más exploración, incluso esto fuera del terror, ¿no? Hay muchas veces conflictos entre los jugadores en las mesas porque algunos, bueno, se nos fue Fer, supongo que ahora volverá. La cámara está haciendo Ahí volvió. cosas locas. Cosas rocas, bien, no importa. Y nada, eso, saber un poco de Están de qué siendo va a ir la cosa, ¿no? atacados por la tecnocracia. ¿Perdón? Debe A ser, mí, yo genero un nivel de eco impresionante. La tecnología suele fallar cerca mío. es verdad, Sí, me consta. Sí, Y la sí, sombra. sí, el que me ha narrado que hemos jugado juntos ha sido testigo de los momentos más extraños posibles cuando estoy online. Creo que en mi caso particular te diría que depende mucho de la circunstancia porque yo suelo ir a narrar mucho a eventos de rol. Entonces he tenido tanto semanas de contacto previamente con jugadores como tener que llegar y hacer este contrato en 5 minutos antes de empezar la partida. Así que me adecuo a la circunstancia. Cuando tengo el tiempo para hacerlo, especialmente cuando es campaña, ya sea larga o corta, hacer una sesión cero. Y algo que hago, además de la sesión cero para las campañas largas, o cuando tengo los contactos de los jugadores antes, es que me llenen un formulario de Google Forms, no te voy a mentir. Yo decidí que esa es la forma más práctica. Y tengo este formulario que lo compré a una chica argentina, tendría que buscarlo para pasarles el dato porque es muy bueno, lo voy a hacer. Que ella hizo un formulario para un one shot en donde le preguntaba a cada jugador sus expectativas como jugador, las expectativas que tenía para con su personaje y con la historia, y finalmente por posibles velos y límites con un espacio extra para agregar algo más. Y así lo hago yo. Además de un disclaimer, especialmente para Mundo de Tinieblas y para la llamada de Cthulhu, que dice, hey, este juego está basado en la vida real, es un mundo que es profundamente imperfecto, no podemos pelear contra las injusticias si es que estas injusticias no existen. Así que es probable que te encuentres con situaciones incómodas a lo largo de la partida, y si eso no te gusta, no hay ningún problema, nos vemos en otra ocasión, chao. Está bueno. Yo tengo uno en PDF que lo hice yo, que prácticamente lo que dijiste. Igual no lo estoy usando últimamente porque ya, digamos que tengo mi nicho de jugadores y ya los conozco, entonces no necesito hacer algo así. Porque ya sé Sí, más o menos cuáles son sus límites y esas cosas. Bien, sí, ¿alguno también quiera? cuando uno conoce a los jugadores puede de repente saltarse eso porque en el fondo ya lo sabe. Una vez me pasó que narrando en un evento no sabía quiénes se habían inscrito en mi mesa, llegaron y era pura gente que ya conocía. Entonces toda esta parte de las explicaciones previas y el aprender a jugar y los velos y los límites se fueron por la ventana, comenzamos al tiro, Muy bien. cometimos crímenes de guerra, cosas En la ficción. en la ficción. Yo hago un cambio que aprendí de la gente de Colmena de Papel. Yo, es decir, hago lo de la sesión cero y el contrato, como decimos, para aventuras largas. ¿Ok? Y ahí también establezco todo lo que queramos establecer según la mesa que tengas, e incluso cómo es el mundo, ¿no? Mejor, pues mira, en este mundo, por ejemplo, la homofobia no existe. Por tanto, nadie puede decirle, tú tal, no, porque no existe, todo es normal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pum. Digo cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, creamos el mundo. Ok, está claro, vamos a jugar con esto. Pero yo a lo largo de los años, como narrador, he visto que la gente, que el homus jugadorus
es mentiroso por naturaleza. ¿Bien? Y entonces, cuando le das un formulario o le preguntas, dime aquí qué no quieres que salga en la campaña, háblame de tus tabúes, ¿vale? Dime que no, que si yo lo saco te va a hacer sentir mal para no sacarlo. La inmensa mayoría va a decir, no, conmigo lo que quieras. Esa es la inmensa mayoría, ¿vale? Sí. Y luego puedes destrozar a esa persona con una partida. Pues somos seres humanos, somos porosos, permeables y a todos todos podemos tener un mal día, ¿vale? Entonces, yo una cosa que aprendí con esta gente de Colmena fue el cambio del guión. Por tanto, si estoy narrando cómo llega un vampiro, ya estamos con Mundo de Tinieblas, ¿no? Y le arranca la cabeza a un gato y empieza a chupar el tuétano y todo, cada una de los... Y tú tienes un problema con que haya un ser chupando directamente del cuello de un gato, pues me cambias el guión. Me dices, no era un gato, estaba comiéndose una manzana. Y a partir de ese momento, el vampiro se está comiendo una manzana. Punto. Y nadie pregunta por qué. Para mí eso me ha funcionado 1000 veces mejor que los pactos previos, porque todo Dios me ha mentido. Bien. Entonces, yo uso eso. No uso la tarjeta X. A ver, no tengo ningún problema. Quien quiera usarla, tira para adelante. Porque me parece que rompe todo el juego. La tarjeta X. También me parece que rompe todo el juego, el semáforo. Todo me parece que lo rompe. Entiendo que es su funcionalidad. Y entiendo que quien lo quiera usar esté cómodo, para adelante. ¿Vale? Pero el cambio de guión a mí me ha dado muchas satisfacciones. Nunca lo había escuchado. Yo por Eh, mi parte... Dime. No, quiero indicar que todavía estoy buscando esta hoja de rol que compré con un montón de otras cosas. Esta chica argentina existe, está en alguna parte de acá. No, hago lo mismo, en el fondo, cuando falla todo lo anterior, porque yo estoy jugando para pura gente que no conozco y que tiene distintos niveles de experiencia, simplemente hay que hacer cambios en el momento y no hay mayor problema. El cambio de guión es básicamente una tarjeta X, sin la tarjeta implica leer a la gente. Yo no sé leer a la gente, les paso la tarjeta y lo mismo. Al que le molesta, como estoy en un evento, si le molesta mi mesa, váyasela de al lado. También es verdad que cuando te vamos a jugar a alguna... Parecido- Dale. Pájaro, di. No, Yo hago parecido a Fer en el sentido de que normalmente, no solo para las partidas de horror, sino en general, un poco por lo que mencioné antes, a veces el horror se puede entremezclar muy fácilmente en otros géneros, incluso sin darnos cuenta, porque el horror, como bien dijo, sí que es subjetivo. Eso, yo lo que suelo hacer principalmente es una serie de mecánicas. La primera es puertas abiertas, que es rollo, si el resto de mecánicas de seguridad no funciona, el jugador siempre tiene la oportunidad de levantarse e irse. Ya sea porque está enfadado, tiene miedo, se siente inseguro y que siempre va a saber que tiene esa opción. Y luego está lo de líneas y velos, que es un poco lo que decía Gabriel, que era eso de pasar un cuestionario e ir más o menos rellenando. Y aquí es importante hacer distinción en dos circunstancias. Una es cosas que quedan veladas y cosas que son prohibidas, ¿vale? El velo es básicamente, por ejemplo, lo que decía Gabriel le está chupando el cuello al gato, pues que la persona a lo mejor diga una palabra de seguridad o levante los brazos y esa escena se funde en negro. Eso ha ocurrido dentro de la ficción, ¿vale? Pero no se va a dar más detalles, no se va a tomar detalles, por ejemplo, cómo se le rompe la columna al pobre animal o cómo se le arranca la cabeza, pero eso sí ha pasado en la ficción. Y luego está lo de límite, que se tiene que tener siempre en cuenta, ¿vale? Básicamente que no debe de salir en la ficción. Claro está, como bien ha dicho Gabriel, hay gente que por orgullo pues prefiere no decir qué es lo que le da miedo, o a lo mejor ni siquiera se dan cuenta, porque yo lo he visto a veces que hay escenas fuertes o duras y la persona nunca vio venir ese golpe de repente, porque pensaba que eso no le daba miedo. y que va a depender del día que has tenido también. Que va a Claro. depender mucho también de tu semana, de tu día. Yo pongo un ejemplo a veces en clase muy fuerte. Si tú podemos hablar aquí de jugar a cultos y matar una familia de cultistas y narrar, disfrutar de cómo los desangramos, pero como tenemos un jugador en mesa que hace 2 días se le murió su padre, no lo cargamos, ¿vale? Entonces tú como persona puedes cambiar tu percepción de un tabú de un día a otro. Al fin y al cabo, ¿cuánto puede durar una campaña? Algunas horas, incluso años. Entonces la persona que a veces empieza una campaña no termina, no termina siendo la misma. Totalmente. Sí. Un poco relacionado, pero al mismo tiempo no es algo que se me ocurre ahora. ¿Ustedes
¿Creen que se puede hacer una campaña medianamente larga con el género del terror como foco principal? ¿O creen que está más orientada a algo un poco de una duración corta media? ¿Se podría hacer una campaña realmente extensa basada en algún género de terror? Sí, sí se puede Yo hacer una era. campaña extensa. Ujú. Yo era escéptico Sí, hasta hace sí. poco, hasta que empecé con la que tengo ahora de vampiro. Aunque yo diría que debe ser que el horror esté como algo más secundario, pero siempre presente, que nunca se olvide. Pero el horror, si está en plano principal, sí es mejor un guancho. Me callo ya. Sí, ciertísimo, pero yo diría más, aquí entrarían las herramientas que tenemos los narradores. Es decir, si yo voy a por una campaña larga, si que por ejemplo quiero llevar la maldición de Strahd con horror y no reírme de Strahd, bien, la primero que tengo que hacer es no hacer caso a una parte del manual que dice que es un vampiro atípico y que se aparece cada 2 por 3. En nada que Strahd sale un par de veces, hemos perdido todo su aura. Sí. ¿Vale? Ahora, si yo estoy jugando una campaña en la que el monstruo no termina de aparecer, ¿vale? A mí me gusta mucho la metáfora de, ¿qué queréis? ¿Ver al monstruo de cara? ¿O queréis entrar en el salón, saber que el monstruo está sentado en el sofá y vosotros escondidos detrás del sofá? Ahí tendríamos terror, ¿vale? Decía Radcliffe que el terror es anticipar al miedo y el horror es cuando se revela. Para mí el horror mata realmente la campaña de terror. Bien, entonces si tú lo dosificas bien como narrador y le sigues haciendo que los personajes tengan una presión y de que aquello que puede venir es mucho más grande de lo que pueden llegar a imaginarse, yo creo que sí se mantiene sin problemas una buena campaña. Tienes la de Fundido en Blanco, de Cultos Innombrables. Todo es ir a esa casa, a ver a esa familia y por Dios que nunca tengamos que ir. Solo jugar con el miedo que da esa familia y con lo que te puede pasar si vas a esa casa es el eje de toda la campaña. Vaya. Y cuando se jode todo, una parte que te dice, podrías ir sin que nadie lo sepa, y no, mejor déjalo para el final. Deja para el final. O que no haga falta, en realidad. Terminas la campaña y no ibas. Sí, o sea, la respuesta corta es sí, sí se puede. La respuesta larga es sí, sí se puede. Y lo único que tienes que hacer es tener el mismo tino que uno tendría para llevar cualquier campaña larga. Si les tiras el final boss al inicio, te va a salir corta, no va a tener ninguna gracia. Eso es así en D&D, en Vampiro, en Cthulhu y en cualquier indie. Deja que fluya la mesa, si no sabes cómo hacerlo, busca una campaña que ya está hecha, tienes los vástagos de Cthulhu para Cthulhu de 100, qué decir de las máscaras de Nyarlathotep, quizás la campaña de horror más larga de la historia, por lo mismo la más icónica, y ahí controversial, porque obvio, tropecientas campañas para Vampiro, La Maldición de Strahd y Ravenloft, con todo lo que implica narrar horror en D&D, que ese ya es otro tema. Sí se puede. Me debería decir incluso que depende también de la comodidad del narrador. Si es un narrador que no disfruta narrar largas campañas de horror, obviamente no le va a salir porque no va a estar disfrutándolo. Si es un narrador que lo disfruta, claro que le va a ser en realidad sencillo, cómodo, va a tener las herramientas y el conocimiento para mantener esta sensación de miedo, va a saber dosificarlo, porque cuando uno siente miedo todo el tiempo, se acostumbra a la adrenalina, deja de sentir miedo, y eso ya no hay vuelta atrás. Tienes que dejar que tus personajes estén bien entre medio para que después vuelvan a estar mal. Si no, no hay horror. Un ejemplo de campaña que para mí mide muy bien la dosis de horror o de terror es Drácula Dossier. Ay, De qué Drácula Dossier, buena, sí. de Drácula Dossier es una pesadilla para el narrador. Bien, y una delicia para los jugadores. El problema que tiene Drácula Dossier es que todo se improvisa constantemente y puedes perder el rumbo como narrador de lo que está pasando, al menos perder el control, porque lo que te da el manual es un escenario de campaña que es toda Europa y parte de Latinoamérica. Entonces es muy amplio. E incluso nosotros hemos estado en partes en Marrakech, en Marruecos, en Bulgaria. Bien, ahora, tiene un sistema que una vez que el narrador lo ve y dice, por fin,
ahora esto sí me sirve. Y es que tú no tienes por qué leerte todo el escenario de campaña, no tienes por qué controlar todo el absoluto, tienes que tener una pirámide. Lo que te va a decir es, tengo una pirámide, por ejemplo, tengo la conspirámide, o tengo la pirámide de Drácula, o la pirámide de Edon, tengo varias pirámides. Entonces, la pirámide, por ejemplo, de Drácula me dice, arriba del todo, Drácula. Y debajo, cositas pequeñas que podrían molestar a Drácula. Según si los jugadores tocan las narices en un escalón u otro, hay una respuesta. Por lo tanto, si un jugador, yo tengo en mi conspirámide, que contactar con un esbirro de Drácula implicaría que Drácula te quema tu casa o te mata a un familiar, tú ya sabes que has tocado has pisado un callo que no deberías pisar. Y ahora verás cómo los jugadores bajan. O si quieren ir a por todas, sabes que esto va a escalar. Y esto va a ser una guerra. Para mí lo mide perfectamente para poder ir desarrollando la campaña, subiendo la intensidad del terror. También quiero recomendaría- comentar una cosa. Dime. Sí, sí. Pájaro, pájaro. Por recomendar Dale. campañas, yo recomendaría Los Vástagos de Subnigurat. No voy a dar más contexto porque dar contexto es matar la sorpresa tras la sorpresa tras la sorpresa que hay en esa campaña horrible. Me fascina. Lo pasé muy mal. Por eso la recomiendo. Quizá, ya que estamos con recomendaciones también, es cierto, por desgracia, no he tenido la oportunidad de sacarlo a una mesa, pero me parece un ejemplo muy bueno de horror psicológico. Lo estuvimos hablando previamente. Paciente 13, que sus propias mecánicas, tú juegas con personas que están dentro de un asilo mental y poco a poco los síntomas que ellos han ido describiendo y que al principio eran puramente psicológicos, poco a poco se van materializando y puedes ir poco a poco ir explorando el sanatorio y cada uno de los NPCs pues tiene una historia de abuso, tiene una historia de horror y conforme más te vas adentrando, más te vas perdiendo tanto en su locura como en la tuya. Se va haciendo todo más palpable. Y un poco al hilo de lo que han ido diciendo mis compañeros es el tema del espacio seguro, que es un tema para sesiones largas que, incluso para sesiones cortas, que me parece una forma muy guay de mantener el terror. Se ve mucho en los videojuegos, que es donde se ve más fácil, pero en las propias sesiones de rol ocurre de forma muy natural. ¿Vale? Normalmente me voy a poner de ejemplo Resident Evil, con la especie de zonas seguras donde está la máquina de escribir, donde puedes ir guardando. En Silent Hill creo que también otro equivalente. Una mesa de rol normalmente viene amplificada con las relaciones propias de los personajes cuando están fuera de un ambiente que entre comillas es seguro. Y eso ayuda mucho a crear choque. Porque si todas las escenas son horror, muerte, horror, muerte, horror, muerte, al final los PJ se van a terminar acostumbrando a ese ambiente, quieras o no. Lo suyo es ir poco a poco, que tengan sus espacios seguros y para que cosas no se vayan rutinando poco a poco, ir corrompiendo ese espacio seguro. Por ejemplo, en el salón de tu casa tiene todo un mueble gótico, todo es limpio, ordenado, pero de repente, cuando llegas a casa, te das cuenta a lo mejor que había un paño que habías dejado sobre la mesa y ahora está en la cocina. Y en la siguiente sesión ya ves que hay una infestación de hormigas de forma extraña y poco a poco van comiendo los muebles. Y los muebles pues se empiezan a corromper o están podridos. Y es una forma poco a poco de ir inmiscuyendo y crear una sensación de inseguridad en el jugador y que vayan creciendo. Porque el buen horror siempre va creciendo. Porque como bien ha dicho Fer, si en una campaña larga, independientemente de que sea horror o no, le lanzas al boss final, ya no tienes campaña. Pero, y esto es lo mismo con el horror, si tú vas full horror con los jugadores luego no van a tener miedo porque ya han visto lo más tocho que le puedes ofrecer. Cierto, cierto. Al final todo es dosificar. Es saber manejar eso y eso solo se aprende con la práctica. Y aprendiendo del grupo también. Bien. Me gustaría saber un poquito cuáles son sus gustos en cuanto a los géneros del horror. Igual un poco lo estuvimos viendo, creo. Pero concretamente me gustaría que me contaran cuáles son los tipos de horror que les gusta llevar a mesa, cuáles son los más recurrentes que suelen visitar o revisitar, o que les gustaría, quizás les gusta en concepto, pero todavía no han tenido la oportunidad o no la han podido llevar de la manera que hubieran preferido, de estos géneros, subgéneros, arquetipos de horror.
O son de esas personas que dicen, no, a mí me gusta todo, estoy bien con todo, no tengo ningún Sí, No, favorito. no, yo sé cuáles son mis favoritos. Es que he Yo partido soy mucho más de algo. My Little Pony, Claro. Te lo la verdad. entiendo. Un compañero del server, ojo, hizo una partida de Dark Heresy que era ir en una nave a los aliens y todo era un pony de My Little Pony, ¿eh? No, eran los ositos cariñositos, corrompidos y listos para matarte. Los ponis Bueno, pueden dar si mucho nadie se miedo cuando uno se atreve. lo propone. Ujú. Sí, todo puede dar Sí. mucho miedo cuando se lo propone. Todo Cuando puede uno se dar lo... miedo. Sí, sí, sí. A Todo ver, yo puede me lo dar reconozco, miedo. yo por mojarme reconozco que me gusta mucho el horror folclórico. ¿Vale? Yo soy muy de folk, muy de las antiguas leyendas y muy de sacar historias. De ahí que me encanta el narrador como Antonio de Aquelarre y de todo lo que viene a ser traer historias. Porque de una historia, yo que vivo en una zona rural, es muy fácil sacar una partida de horror, mezclarle un poquito de todo lo que hemos estado hablando, del psicológico, del personal, del físico. Se han hecho muchas burradas en las zonas rurales, ya lo sabemos. Vale. Entonces, ya vas predispuesto a pasarlo bien. ¿Bien? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho eso. Y además también porque creo que se presta mucho a utilizar herramientas que a mí me gustan. A mí me gusta, por ejemplo, mis jugadores ya lo suelen saber, que utilizo elementos como por ejemplo una música. Y una música que va a aparecer cada vez que va a ocurrir algo malo. Por lo tanto, ya saben los jugadores que se va a liar. Y eso, Conductismo. sobre todo, lo haces muy bien en las partidas online. Tú puedes tener una buena playlist y vas colocando, ya te conocen como narrador, saben cuando suena esa canción se va a liar. ¿Vale? Así como también cuando suena la canción para acabar la partida de hoy, también ya van predispuestos a terminar, ¿no? A mí eso me gusta mucho. Igual que también las inflexiones de voz. A mí el folclore me ayuda muchísimo a esto. Entonces yo soy muy fan como respuesta, del folclore y las leyendas antiguas. Bueno, válido. Me gusta muchísimo el horror político. Es algo que me fascina narrar, es algo que me fascina jugar. En general los juegos con política me gustan mucho, me gusta que existan estructuras opresivas de poder y me gustan mucho las metáforas de cómo es la experiencia del oprimido porque es algo con lo que conecto mucho también en la vida real. Es algo que he vivido en carne propia, que me va a tocar vivir hasta que me muera y que asimismo he visto a amigos y familiares muy queridos ser aplastados por este mundo que es tan profundamente injusto. Y si es que existen en la ficción se puede cumplir la fantasía que no se da en la vida real, que es que el sacrificio del mártir sirve para algo, es que esta estructura de poder se puede desarmar, es un horror que convive junto con la esperanza de cambiar el sistema. Y eso es algo que me parece muy poético, muy triste, y que hace que cada vez que los personajes se ven atrapados en esta situación de la cual ellos no pueden escapar, saben que si ocurriera en la vida real estarían en exactamente la misma posición. Genera una conexión con lo que están viviendo que puede ser incluso chocante para jugadores que jamás han tenido que experimentarlo. Para jugadores que piensan, hey, pero ¿por qué me está ocurriendo esto? Y es como, bueno, es porque tu personaje es el oprimido. Y esto lo viven otras personas. Una cosa muy distinta es que tú no lo hayas experimentado nunca. Un horror real, realmente. Qué terrible. ¿Pascal? Lo es, por eso me gusta. Pues un poco siguiendo la línea de Fer, a mí quizá es que vampiro es horror político y horror personal, en mi opinión. Entonces yo voy un poco por la otra cara, que es el horror personal, porque también es algo muy real también, porque al fin y al cabo, por lo menos yo que soy alguien que tiene ansiedad y trastornos relacionados con ella, sabe lo terrible que pueden llegar a ser las emociones, lo terroríficas que pueden llegar a ser, porque se pueden manifestar físicamente, te pueden llegar a hacer daño de maneras muy retorcidas y bastante ponzoñosas. Y creo que el horror personal, independientemente del juego, si se sabe llevar bien, puede ejemplificar ese vértigo. El hecho, por ejemplo, de que tú ya no eres tu personaje, ya no es la persona que empezó, cuyos sueños e ilusiones pues, se han visto destrozados ante una pared porque sus propias circunstancias, su propio yo, ya es incapaz de poder adaptarse a eso que él amaba, a eso que él ilusionaba y ver poco a poco como que tiene que afrontar la decisión de huir o dejar y que las cosas vayan a peor o se vayan corrompiendo aún más, es quizá
un horror que me gusta bastante, además porque permite la catarsis esta que decía al inicio de la charla, que es lo más chulo de, en mi opinión, juegos de rol, lograr maximizar ese sentimiento y que sea el propio jugador el que le vaya dando forma a ser algo tan personal, tan subjetivo e independiente. Y además da para, Sí, sí. primero, le da un foco muy bueno a los personajes jugadores. Yo voy a, voy a decir que también mi favorito es el horror personal, porque creo que es una herramienta muy buena para hacer estudios de personaje. O sea, los personajes sí o sí se van a desarrollar, porque literalmente es el foco de lo que estás haciendo. Y por otro lado, también eso, le da foco hace que la historia de los personajes sea el centro de la narrativa, y es lo que lo mueve y lo que lo transforma, y todo gira alrededor de eso. A mí me gusta mucho hacer eso, siempre introducir la historia y las cosas que dañan y realmente interpelen a los personajes como el foco de la historia en general, de la narrativa. Por otro lado, acá capaz una pregunta un poco más polémica. ¿Cuál diría que es el género o subgénero de terror que creen que menos funciona en el rol en general? O el que menos les gusta, si no creen que esa pregunta es válida. Sí, Ok, es Yo que tengo es, uno. clarísimo. sí, Yo es tengo difícil clarísimo. decir, es que es complicado decir el que menos funciona, porque hay muchos peces en el mar, entonces claramente va a haber muchos grupos para los cuales el peor tipo de horror existente va a ser el mejor y viceversa. Sí, sí, sí. Pero hablemos desde nuestra experiencia quizá. Ujú. Pero yo como odio al Homus juguetonus, ¿vale? Y que siempre da problemas, porque voy a mojarme, ¿vale? Ah, mira, el que no suele funcionar es el horror cósmico. No funciona, lo siento, Cthulhu no funciona. ¿Bien? Estoy de Lo acuerdo. de la pérdida de la cordura está mal diseñado. ¿Bien? Y no, porque la gente no juega eso. Y hay que aquí voy a traerme otro concepto. Habéis hablado antes del foco. Poner el foco en el jugador, en el personaje, poner el foco en la historia. Pero si yo pongo el foco, también necesito que el jugador, y esto voy también, aviso a navegantes, para que sobre todo se estén iniciando en esto, tenéis que dar eco. Si yo llevo un personaje que huele mal, porque en la definición mi personaje huele mal, bien, tú cuando tu personaje se acerca al mío, tienes que arrugar la nariz, tienes que decir que huelo mal, tienes que apartarte de mí. No puedes venir a darme un abrazo. Porque si llevo poniendo a vampiro, que os encanta vampiro, si llevo un Nosferatu, no me puedes decir el toreador que me abraza y me come a besos. No, te estás cargando el juego. Entonces necesito ese foco. Si yo llevo un bárbaro en D&D, el bárbaro impone. No me puedo yo levantar y achantarte y que tú me digas, loco, tú que... No, soy el bárbaro, joder. Entonces, necesito ese eco. Todos tenemos que darnos ecos en la partida. De lo contrario, no funciona. Y entonces la gente realmente a veces se le olvida lo del eco. Y para mí es importantísimo. Y claro, en Cthulhu, cuando nos ponemos con lo de la cordura, que has perdido chorrocientos puntos de cordura y tú sigues ahí tan alegre y metiéndote las narices. No, para eso te vas a jugar Cutos Innombrables. Que ahí queremos meter las narices directamente en el horror cósmico. Pero no juegues a Cthulhu, sino vas a hacer de verdad a tener un eco de la pérdida de cordura. Y por tanto, para mí, el juego que mejor simboliza la pérdida de cordura, lo he dicho muchas veces ya en otros canales, es Trueque. ¿Vale? Pepe Pedraz. Sí. Tremendo para simbolizar la pérdida de cordura. No hay puntos, hay estados. Entonces, si tu personaje ahora mismo tartamudea, ahora también no mira de frente, ahora no puede caminar. Y todo eso es cordura que va perdiendo. Es una forma de tener eco en la pérdida de la cordura. No por puntitos que te van marcando. Porque no funciona. Hasta aquí mi alegato, obviamente, contra el horror cósmico. Un poco. Sí, Hemos brígido. sacado- No sé si tu problema es con el rol cósmico o con la llamada de Cthulhu en específico. Sí, me parece que sí, me parece que va a un sistema. Con toros de 100. Sí, oye que sí. Yo creo que Trueque Yo es un de los poco- mejores juegos de terror que hay en la vida. Viva Tiene Pepe Pedraz. la extensión perfecta, las mecánicas perfectas. Una joya. No nos Estoy pagaron. profundamente en contra de eso. El horror cósmico se puede narrar súper bien, se puede jugar súper bien. Y la verdad es que la cordura en el fondo, en Cthulhu, Cthulhu además de ser un juego de horror es un juego de investigación, coinciden las dos. Entonces depende en realidad de cuánto quiere investigar y hacer magia tu personaje, y eso también tiene que ser horroroso.
He visto el horror cósmico funcionar, lo he vivido, narro la llamada de Cthulhu de forma regular. Puedo decir con mucho derecho que se me da muy bien narrar el horror cósmico. ¿Cuándo Ajá. hacías partida? Yo Decías? siendo un poco... ¿Mm? Sí, me puedo echar flores con eso, porque es algo por lo cual incluso me han reconocido. Como, hey, tú eres la persona que me narró esta situación horrorosa. La pasé horrible. Me hiciste saltar. Y yo como, sí, yo te narré eso. Yo te narré el pulpo que bajó del cielo y Pero hice eso que es te muy saltaras con lindo esta cuando situación ocurre. ridícula. Sí, es que cada uno tiene su nicho. Por ejemplo, a mí algo que me carga, que detesto, que es más un pet peeve, es algo muy personal, es justamente juegos como Cultos Innombrables. No me gusta el horror banal, así lo definiría. Cuando el horror no es más que un elemento estético, superficial. Es porque me mata las pasiones. Francamente no puedo conectar con un juego que tenga un elemento superficial. Como esta gente que dice que es tan difícil jugar horror y todo esto y bla 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 bla. He escuchado gente quejándose de que no se puede jugar horror en los juegos de rol, que es imposible, que los personajes no se lo pueden tomar en serio, que los jugadores tampoco, que todo les sale tan mal. Y les pregunto qué están jugando y me responden que D&D. ¿Qué? Bueno, cuidado, aquí yo voy a romper una lanza a favor de D&D, yo soy muy de D&D y creo que sí se puede hacer horror con D&D, ¿vale? Ahora bien, volvemos a lo mismo. Antes he hablado de, por esto nos gustan los videojuegos, nos gusta el cine de terror y todo este tipo de historias. Cuando jugamos a juegos de rol, desde mi punto de vista, ojo, cuando jugamos a juegos de rol, de horror, todos sabemos que que el miedo no es real, ¿vale? Sino que es un miedo simulado, a menos que luego ya hemos visto que se puede pasar miedo, ¿vale? Pero de entrada venimos a que pase miedo a nuestros jugadores, ¿vale? Pero esa es la diferencia que tiene el juego de rol en relación a la literatura y al cine. Cuando juegas a rol hay una inmersión compartida, es la mesa entera. Cuando tú estás viendo una película de miedo, tú eres el que pasa miedo. Cuando estás leyendo una novela de terror, tú eres el que pasa miedo. ¿Vale? Cuando jugamos a rol, todos tenemos una inmersión compartida en pasar todos miedo. ¿Bien? Es la gran diferencia, es la magia del rol, cuando diferenciamos con el resto de artes. ¿Okay? Cuando venimos a eso, genial. Se puede hacer en D&D y se puede hacer con el libro de instrucciones de la Thermomix. ¿Vale? Cuando la mesa quiere hacer. ¿Okay? Entonces ahí, genial. También te digo, Fer, cabe la posibilidad de que yo no le he pillado el truco a Cthulhu y ya voy mal dispuesto, obviamente. Ahora, si yo juego a Cthulhu, ¿vale? Porque yo narrar ya no puedo narrar a horror, ¿vale? Pero cuando yo jugar sí, pues voy a dar el eco. Voy a decir, vengo a pasarlo mal y vengo a disfrutarlo, ¿vale? Entonces ahí, a por todas. Obviamente, ponemos lo mismo, que tengamos esas ganas de pasar miedo de manera consentida, ¿vale? Y disfrutarlo. Sí, al final nuevamente todo depende de las expectativas, si quieres sentir miedo como personaje, como jugador o como ambas. Pero claro que va a ser más complicado si estás utilizando un juego de fantasía heroica, ¿cachai? Sí, lo puedes hacer, así como puedes hacer un pastel en una arrocera y así como puedes jugar un juego que sea solamente matar ghouls utilizando el motor de vampiros. Si quieres pasar media hora en una acción de combate lanzando 60 de 10, ¿quién soy yo para decirte que no si eso te hace feliz? Pero no es el modo más eficiente de hacerlo. De hecho, probablemente sea el modo menos eficiente para hacerlo. Que se pueda hacer no significa que sea el referente ideal para cómo se va a hacer. Si quieres hacer un pastel, no utilices la arrocera. Si quieres jugar un juego de acción, por el amor de Dios, no utilices el Storyteller System. Y si quieres jugar horror, evita los juegos de fantasía épica donde tu personaje es esencialmente un héroe y tiene la oportunidad de resucitar por mecánica. Y si tú quieres sacar eso, tienes que empezar a meter reglas de la casa. ¿Claro? Yo con Fer diría que la fantasía tiene un gran potencial de horror. O sea, si bien con D&D se puede hacer cositas, porque para eso existe Ravenloft, a mí personalmente no me gusta, luego si queréis podemos entrar en eso, pero si estamos hablando de juegos de horror de fantasía, tienes muy buenos ejemplos como Dark Trophy, tienes Mortborg. Que sea de fantasía no significa que tenga que ser menos horroroso. A veces tenemos anclada la percepción de que el horror tiene que ocurrir siempre en nuestro mundo real. Y es cierto que ayuda mucho a la hora de crear horror. Pero hay veces también que el propio horror puede venir viene de la atmósfera simplemente. Viene de un mundo que te has inventado.
y que Sí, te es que- absorbe y que sabes que es peligroso. Ujú, hay un juego de fantasía y horror que yo siempre he querido jugar, que no he podido encontrar mesa u ocasión, que es Symbaroum. Ese siento que es un juego que tiene estos Oh, elementos de combate y de épica y que sigue siendo esencialmente un juego de horror. Entonces ese me parece genial. Y también tiene toda esta política opresiva donde tu personaje está esencialmente en desventaja. Así que No lo la conozco, fantasía qué y el piola. horror van de la manito. Pero el horror y mecánicas que neutralizan los elementos de miedo se mezclan como agua y aceite. Tú necesitas meterle ahí un elemento que logre que esta fusión resulte. Y no te sientas mal si es que no logras que resulte, porque nunca estuvo diseñado para eso en primer lugar. Por eso yo creo que se puede jugar el horror de distintas maneras. Yo he tenido dos grupos, porque también he intentado narrar y fracasado varias veces la maldición de Strahd. Y he descubierto que hay dos grandes tipos de jugadores de la maldición de Strahd. Son los que ven a Strahd solamente como un simp y lo que desean es sacarle la cresta lo antes posible. Y están los que ven Strat y dicen, oh, daddy, dame más duro. Y quieren solamente romanceárselo lo antes posible. Y quizás entre medio, con el sí, tamaño de una sí. hormiga, están los que quieren jugar un juego de horror con el motor de D&D quinta edición. Entonces yo ya estoy un poco rendida con eso, pero igual me encanta esa campaña. Y Yo para ahí aportar, cada Jugarla uno en... identifíquese, que cada uno se Ujú. identifique, que haga su mea culpa. Ustedes son del grupo Daddy o del grupo Simp. Ahí verán. yo para aportar, hemos jugado de hecho con Gabriel una versión de quinta que está más orientada al horror, concretamente al horror cósmico, aunque no se vio tanto, que es el Kid Mouth, creo que era, la lengua del rey, que es El King un... Mouth. Kingsmouth, sí. Sí, sí. Está muy interesante, tiene mecánicas muy interesantes en cuanto a la magia, la ambientación, tiene una atmósfera muy interesante. No lo he probado lo suficiente, pero sé que es una buena opción para mover de quinta con algo un poco más de tintes de horror. Ujú. Y limitar un poco esa parte heroica, como bien dice Fer, que puede coartar un poco la parte del Sí. horror, ¿no? Al tener poder, el poder como que se desbalancea con el tema del horror. Igual, para qué mentir, yo tengo algo E en contra. Igual tengo algo incluso... personal en contra Ujú. de D&D Quinta. Es el barco de Teseo de los juegos de rol. Desde el 2014 hasta el 2020, todos los juegos nuevos que salían eran una distinta variación de D&D Quinta y eso me terminó enfermando. Que el juego Yo oficial de coincido, o Dark sea, yo Souls utilice no... D&D Quinta me Ujú. enoja tanto. Yo coincido con Fer en el sentido, yo no estoy en contra de D&D. Por desgracia no he tenido la oportunidad que me hubiera gustado haberlo probado, la verdad. Pero solo cansa de verlo continuamente. Es como los Minions, coges asco de tanto verlo, ¿sabes? Y un Sí. poco queriendo seguir y, y haciendo una recomendación así quizá un poco que nunca se suele ver, pero que me parece muy interesante acerca de fantasía y horror, son los libros de Vermis. No es en sí un juego de rol per se, veo que Fer los conoce, es más un proyecto de arte, pero simula que es un RPG o un juego de rol que se dejó a medias y bebe mucho de la ambientación de Dark Souls, que bebe mucho esa ambientación oscura. Es una fantasía heroica, pero muchos de los héroes que ves allí, esos guerreros, están rotos por dentro, bien sea psicológicamente o es que las propias amenazas a las que se han ido enfrentando las han deformado hasta tal punto que ya no sabes siquiera si son humanos, quizá. Es O si totalmente incluso grimdark. alguna vez. Es Es muy bueno. Es ¿Cómo, muy bueno. cómo, cómo dijiste que se llamaba? Los libros de Vermis o Vermis Books. Ahí está, bien, gracias, me lo apunté. Bien, muy bien, bien, muy bien, muy bien. Bien, Y bueno, por último, un momentito, disculpa, sí, Sir, quiero, con respecto a mi única experiencia que he tenido en la misión del chat y por eso no me hace mucha gracia, fue un colega comentó, oye, estoy narrando la maldición de Strahd y demás. Y yo, claro, estaba interesado en ¿qué tal? ¿Y cómo te va? Y dijo, me hice un goblin y al goblin lo han vampirizado y ahora el goblin quiere asesinar al resto de la party. Yo ahí, un poco como goblin vampiro, me destruye. Es como una bomba sí. atómica el horror gótico. Sí, a veces es como una hermosa ambientación gótica con una hermosa historia gótica y ahí ya depende de lo que la mesa quiera hacer con esa ambientación y dentro de todo lo que la mesa quiera hacer, un 0,1% en el fondo quiere jugar un juego de horror. Validísimo, validísimo también. La primera vez que yo jugué La Maldición de Strahd, la verdad es que lo pasé muy bien. Éramos un grupo que se tomaba muy en serio los elementos de horror cuando aparecían.
Y que también el tiempo de distensión teníamos la oportunidad de reírnos y de explorar las relaciones entre personajes. Era de verdad la mezcla perfecta. Sí, también con lo que dice Pájaro, a ver, todos hemos tenido en mesa jugadores tóxicos. Sí. Bien. Y ojo, yo ya soy viejo para esto, para aguantar tonterías. Y a la mínima que tenga un jugador tóxico, si no se le puede reconducir, eso no se va a enderezar nunca. Tiene que salir. Ya está, ya me cansé de intentar enderezar a la gente. No todos podemos ser amigos. Me encanta ¿Vale? que yo llegué a ese mismo punto en este Así. momento. Mi paciencia no fue tan sagrada como la tuya. No, claro, yo es que tengo más años ya. Tengo más años que el bosque de Simbarium. Pero claro, y esto también para los nuevos jugadores. Una cosita para los nuevos jugadores, si alguien no está viendo esto y es nuevo. Tienes que buscar la fórmula, ¿vale? El motivo por el que tu personaje quiere estar en este grupo de jugadores. ¿Vale? No me digas, es que soy el último de mi raza, es que no tengo nada que ver con esta gente. Busca la puta forma de estar con este grupo. Si no eres capaz de encontrarla, deja la mesa. No me digas eso de, es que es lo que haría mi personaje. No, perdona, tú decides lo que hace tu personaje. ¿Ok? Así que como tú lo decides, deja de hacer el imbécil y busca la justificación para que se quede con el grupo. Porque hemos venido a jugar en grupo. ¿Vale? Si a ti te mola irte por solo, ahí está la puerta, te largas. ¿Ok? Pero ya está. Ya cuantísimas veces hemos tenido este tipo de jugadores. Mira, que a los narradores, todos los narradores nuevos, que no os tiemble la mano a abrirle la puerta. Que vuele libre. ¿Vale? Y luego la cerráis corriendo. ¿Vale? Uno siempre piensa que hay una mentira en esto de que no hay jerarquía en las mesas de rol. Si el narrador la está pasando mal, créanme que se va a notar. Y todos van a sufrir las consecuencias. El narrador es el que les está armando la mesa, el que los obliga a juntarse en algún lugar virtual o presencial. El que está armando el 70% de la historia, o incluso el 90, 95, dependiendo del juego, o menos dependiendo del juego. Respeten a sus narradores. Yo quiero mucho a mis narradores, yo los adoro, los quiero muchísimo. Gracias por aguantarme. Y lo de cerrar la puerta que dice Gabriel es muy verdad. Sí, cérrasela en la cara. Corriendo, y no miren para vaya. atrás. Sí. a veces Yo me cuesta. acuerdo uno que se estuvo a punto de colar al vampiro, me dio un por saco en una y cuando volvió a aparecer corriendo, no está reservada. A ver, una cosa es cierta, jugar a rol también hay que aprender. Obviamente no hay una forma correcta de jugar al rol, no hay una mejor y correcta, esto ya lo sabemos, ¿vale? Pero sí se aprende con la práctica. Yo puedo entender que al principio, ¿vale? No termines de entender lo de que venimos a jugar en grupo. Y te voy a dar otra oportunidad. Pero una vez que ves que se ha torcido ya la guía del árbol, no, corta, porque mira, como te decía antes lo del eco. Yo he jugado mucho vivo. Y en los juegos en vivo es aún más complicado a veces el eco, porque son cosas que no puedes narrar, sino que tienes que escenificarlas. Y yo, por ejemplo, físicamente soy muy alto, bien y grande. Entonces, cuando jugaba Vampiro y tenía un sangre débil, un toreador miedoso, no porque todos sean miedosos, sino que yo era miedoso, ¿vale? Me acuerdo una vez que tenía a una chica que representaba una gangren, pues que no me llegaba al ombligo. ¿Vale? Por la altura. Entonces me daba órdenes, digo dale emoción a la cosa. ¿Ok? Necesitas darte un eco y hacer que me das miedo, ¿vale? Entonces grítame ya, porque solamente con la de, tú no sé qué, no, venga. Y por eso digo que a jugar a rol se aprende. Y se aprende dando la bienvenida a los nuevos, obviamente siendo muy generoso con los nuevos, porque venimos a contar una historia en común, no venimos a contar mi historia ni la tuya. Y en el horror igual, y con esto voy a otro punto, no sé si empezábamos a tocar, pero en el horror o en el terror se muere. Bien, incluso hay juegos donde has venido a morir, como el que tantas veces ha comentado Pájaro de Trophy, ¿vale? Has venido a morir, ya está. Yo recuerdo haber narrado Trophy en una convención de rol y tenía un jugador que no quería morir. Digo, ¿vale? De esto trata el juego. Cuando se muera. Es más, yo diría que morir es el final bueno de Trophy. Claro. Morir es más afortunado. Claro, es el final bueno de muchos juegos de rol, como morir es lo mejor que te puede pasar. Cuidado, pero si el narrador, y aquí va para el narrador,
¿vale? Da foco a la muerte de ese personaje. Perder un personaje es lo peor que puede ocurrir, pues acabó el juego, ¿vale? Entonces, de verdad tiene que ser así. Tiene que ser un momento especial y que lo disfrute el jugador, porque su personaje va a perderlo. Y entonces, a mí en D&D me encanta, por ejemplo, cuando se pierde un personaje y se ha pactado que se va a perder y no se va a resucitar, nada por el estilo, prepararle el funeral, preparar algo especial de ese personaje, que todos se queden con algo de ese personaje, que de verdad se va a perder un personaje, pero que no se pierda su historia. Eso es muy bonito. Y un recurso que suelo utilizar cuando hago una campaña larga es que le digo a mis jugadores, mandadme por privado, siempre queda más chulo por privado, la canción, la música que queréis que suene cuando vuestro personaje muera. ¿Vale? Y esto además les hace entender ya que su personaje puede morir. No tiene por qué morir en este caso, pero puede morir. Y eso de ir pensando que quiero que suene cuando muera mi personaje le da un sabor precioso, precioso. Sí. Y las tienes ahí guardaditas. Y ya por terminar, algo también que suelo hacer yo para la muerte de los personajes es darle todo el foco posible, todo el foco en lo alto, pero luego también retorcer un poquito el dolor. Y me gusta mucho hacerle pensar si era culpa suya, si lo ha hecho bien. Si ese ratito de foco perfecto en el que demos un repaso a todo lo que ha ocurrido, porque se va a acabar esto. Incluso decirle, una pregunta que suelo hacerle siempre al final es, ¿mereció la pena morir? Y es muy bonito escuchar a los jugadores ahí, deshacerse a favor o en contra, y darle mucho tiempo, sobre todo si va a morir con una tirada, que puede caer una tirada y matarte la tirada, eso hay que prolongarlo todo lo posible. Y hay que empezar a decirle al personaje, venga, si ahora mueres, ¿qué pasa? Piensa que ahora mismo está el tipo con la ballesta, te queda un punto de vida, probablemente te dé. ¿Y ahora qué? ¿Quién se queda en casa? ¿Quién ahora está esperando tu vuelta y no vas a llegar? ¿Dejas algún hijo? ¿Dejas algún proyecto sin hacer? Eso es lo que yo refiero de disfrutar la muerte. Darle el foco a ese personaje que se va en las partidas de terror y en cualquier otra es una gozada. Y caemos ya con lo de, pues, sí, han muerto. Siguiente, no, por Dios. Banalidad. Muy bien, Bueno, muy buen tip. bueno, si a menos que estés jugando en Midgrinder, porque si no vaya a estar todas las sesiones en pura muerte. Pero sí, es muy lindo cuando mueren de Hablando esa de la manera. muerte. Hablando de la muerte de un jugador. O sea, muerte del jugador, madre mía. Muerte del personaje. Otro nivel, No otro me nivel. a esos jugadores, narradores. No, es otro nivel. Muerte del personaje. O sea, esto es un poco el anticonsejo de Gabriel, pero es un truco que me pareció muy simpático, sobre todo a la hora de narrar partidas slasher o partidas a lo mejor de fragmentos muy cortas, de un one shot, que es rollo, no sé si este consejo es de Sirio quizá, pero es rollo hacer una escena, ¿vale? Previa, están a lo mejor los personajes pues haciendo cosas y básicamente es matarlos a todos. En la escena que todos mueran. Hacerlo, por ejemplo, el slasher que el asesino aparezca, ir cazándolos uno a uno de forma rápida y luego decirle, bueno, estos eran unos personajes, tenéis los verdaderos personajes de la partida. Y crearles así una cierta seguridad. Ya ha podido haber la muerte de los PJs, pues esto puede ahora pasar a este otro que es el verdadero. Una buena forma de romper el hielo. Es que el tono depende también del tono depende también cómo se vayan a asumir las muertes. Si estoy jugando una fantasía épica como en D&D, claro que me gustaría que mi personaje tenga una muerte acorde. Quiero tener estas últimas palabras o quiero que se vean aquí los momentos de su infancia, alguna forma de flashback, que lo he visto y lo he vivido agregado a mesa y la verdad es que es distinto, se siente muy bien. Si estoy jugando fragmentos, no pensé absolutamente nada emotivo porque yo estoy aquí, no para sentir miedo ni siquiera. Cuando uno juega fragmentos, pocas veces por sentir miedo como persona. Es para vivir un slasher, es para vivir la película. Es para poder vivir este momento horroroso. Tu personaje en fragmentos puede ser un self-insert, da lo mismo, se va a morir y esa es la gracia. Otro tipo de juego de horror. Por lo mismo, Sí, yo pero no podría decir una forma exacta para tomar las muertes. Depende mucho del juego, de lo que estoy narrando. ¿Y un tip Pero en igual sí general, podemos tipo, dar algún... para partidas de. Perdón, para partidas de error? Un tip en general para partidas de rol. Algo que
me dicen que hago muy bien es generar un ambiente atmosférico. Y yo siempre digo, es que yo narro los 5 sentidos. Yo no narren solamente o no interpreten solamente lo que el personaje puede ver. El personaje al mismo tiempo que está viendo, está oliendo, está saboreando, está sintiendo en su piel lo que está ocurriendo. Y también está escuchando algo de fondo. Cuando tú no utilizas los 5 sentidos, claro que la inmersión es más difícil de generar. Ese es el consejo que yo siempre doy para narradores y que siempre me dicen como, ah, tienes toda la razón. Y me dicen después que, oye, sabes que este consejo funciona. Otro consejo que tengo es que no escuchen tantos consejos, que busquen su propio estilo. No hay una forma correcta de narrar. Es que hoy en día hay mucho gurú del rol, ¿sabí? Hay mucho gurú que dice tú para narrar tienes que hacerlo de esta manera. Y no, cada persona tiene su estilo y lo desarrolla de esa manera. Esto es un hobby, lo esencial es divertirse. Si te entretiene leer todas esas guías, bacán, pero si lo haces solamente porque sientes que es necesario para ser un buen narrador, no es así. No eres Matt Mercer, no eres Sirius Asenra, eres tú. Encuentra tu estilo, encuentra a tu gente, encuentra lo que a ti te gusta. Coincido muy bien con Fer. O sea, al fin y al cabo el arte nos sale a cada uno de forma totalmente distinta. Aspirar a ser alguien, es básicamente ser una persona que no somos. Nosotros vamos desarrollando un estilo. Es como dibujar. Es imposible que yo, bueno, podría quizá con mucha práctica dibujar como Leonardo da Vinci, pero ¿para qué quiero yo imitar a otra persona cuando puedo intentar expresarme yo mismo y buscar algo que sea mío? Por mucho que quieren apreciar, yo tengo que amar lo que sale de mí. Tengo que disfrutarlo. Está guay coger consejos de otras personas. Eso está guay. Pero no aspirar a ser otra persona. Y bueno, ya que tengo yo un poco la batuta, mi tip de rol, esto no solo funciona con horror, pero funciona en general, pero con horror especialmente, que confía en tus jugadores. O sea, no intentes imponer tu historia. O sea, si tú confías en los jugadores te van a dar los momentos de la historia. O sea, si tú le dices que ven algo fuera de la ventana, serán los jugadores los que digan, oye, vamos a salir de este sitio seguro y vamos a explorar afuera. Que a nosotros como personajes, como jugadores, nos interesa saber qué hay afuera. Queremos saber qué ocurre. Y sobre todo con el tema de las muertes. Si los jugadores, si tú confías en ellos, los jugadores te narrarán las muertes más horrorosas que se les ocurran a sus propios personajes. Sí. Me acuerdo, por ejemplo, entre CB en... No, tú, Gabriel. No, te iba a decir que, a ver, también por irme al otro extremo, bien, yo sabéis que me gusta ser un poco así beligerante. Yo le diría a los nuevos, ok, esto de sí, vale, no eres Mark Mercer, no eres Sirius Asenra, ya eres un mierda. Entonces, visto que somos un mierda, ¿vale? Mi primer consejo para narradores es ver rol. Si no tienes la oportunidad de jugar rol en mesa, porque es finito el tiempo y porque tienes pocos grupos, lo que sea, YouTube está lleno. Twitch está lleno, ve otros, nútrete de qué hacen otros. Bien, todo cuando quieres ser un buen escritor tienes que leer mucho. Bien, pues así todo. Entonces, ve lo que hacen otros y róbale a este o aquella cosa que hizo que te moló muchísimo. Y ponlo en práctica a ver qué tal funciona. Yo, cuando tengo un juego, ¿cuantísimas veces nos hemos leído un manual los narradores y no hemos entendido de qué va el juego? Bien. Y lo que hemos ido es a YouTube a ver una partida de alguien que lo está narrando, a ver cómo lo está haciendo, porque yo no consigo entender la mecánica. Para mí, por ejemplo, la novia de Barba Azul, ¿vale? Hasta que no vi a alguien jugando, no entendí cómo iba. Y es uno de mis juegos cabecera. Bien, me encanta narrarlo. Ahora, el juego en manual está terriblemente mal explicado. Vale. Bien, pues ve cómo lo hacen otros, ve qué recursos utilizan. Luego, además, algo que bien puedes hacer en la mesa, ¿vale? Es generar tensión con elementos físicos. También como consejito. Está el típico de poner el típico arroz de arena. ¿Vale? Una vez pregunté a un jugador, digo, ¿cómo puedo crear tensión en la mesa? Y dice, pues saca un revólver, amartízalo y ponlo encima. Digo, tampoco hay que llegar a eso. Pero, por ejemplo, Fragmentos te dice, a partir de un momento pueden morir los personajes. Bien, que es cuando se acaba la famosa protección del guión. Hay que llegar a X puntos. A mí me gusta hacerlo físico. Es decir, yo pongo una copa y la lleno de dados. Y le aviso, cuando lleguemos a 7 dados en la copa, podéis morir. Y voy dejando caer los dados.
y están viendo cómo caen los dados. Y hay un elemento físico. Hay un juego, por ejemplo, que es para hacer partidas de miedo, con un elemento físico de pura tensión, Dread. Bien, ¿cómo funciona? Con una torre Jenga. No se tiran dados. Que tu personaje quiere hacer algo muy complicado, pues me sacas 3 tablitas, 4, 5, las que yo diga. Y si se cae, mueres. ¿Vale? Entonces, esa tensión de estar sacando ahí las tablitas y colgándola encima y puteando al siguiente, que lo va a tener más complicado. Bien, hay elementos físicos. Pues si a mí, por ejemplo, la torre Jenga, yo la tengo un compañero que lo narra muy bien y tú, Dios, flipa cuando él lo narra. Yo, por ejemplo, me acabo riendo de la torre y no me vale. Entonces, no a todos nos vale todo, pero hay muchos elementos que podemos ir aprendiendo de los demás. Y ya como último, ya me callo, ¿vale? Para narradores nuevos, si no sabes qué sacar de miedo, pregúntale al jugador. Pregúntale, bueno, a tu personaje qué le da miedo. Tu personaje está solo. ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir ahora mismo? Y cuando te diga que haya una infestación de X bicho, o que desaparezca mi familia, o que lo que sea, utilízalo. Ya te acaba de dar el truquito, ¿vale? Y también es, si quieres crear una inflexión, ¿vale? Sobre todo en estos que van así de sobrados, que hay muchos jugadores que van de sobrados, ¿vale? Hay una cosa que tengo un compañero Manu que hace que lo borda. Esto es típico de vámonos a D&D, que nos mola, y a mí sí. Vas por el bosque ahí detrás de... y ves un orco. ¡Buah! Un orco hay que matarlo, obviamente, ¿vale? Es malo, siempre un orco es malo. Pues venga, preparas, iniciativa. Sí, antes de la iniciativa, ¿te das cuenta de que el orco lleva una pieza colgando del cuello de un juguete? Ves que lleva ropas infantiles también en una mano. Y ves que dentro de la cueva está su familia. Hay unos niños y tal. Iniciativa. Muchos van a decir que no. Conozco tan pocos jugadores que sentirían piedad de ese orco. Tan pocos. Eso es triste. ¡Échalo de la mesa! No, porque los quiero, pero conozco... los puedo agarrar por otro lado. Yo los agarro por otro lado. Son bacán por otra cosa. Pero creo que dirían como genial, porque podemos matarlos a todos juntos y así no sufren la separación. Obviamente esto depende muchísimo de la mesa. Yo tengo mesa en la que tú no puedo hacerlo. Obviamente. Antes ¿vale? de que desaparezcan los ogros, los trolls de la mesa, hay que decir que, aunque hay ya autores que lo han explorado, en el rol concretamente creo que son una de las grandes figuras marginales dentro del rol que pueden dar mucho horror. O sea, es cierto que lo pensamos como en plan, pues te lo mato, pum, pam, pim, pero como bien ha dicho, quiero recordar Gabriel, se puede girar un poco a por qué están matando estas criaturas que a lo mejor no te han hecho nada. Simplemente se les atribuyen estereotipos que son malvadas, pero a lo mejor simplemente estaban viviendo su día a día y de repente ha venido tú a matarles tal cual. O desde el otro extremo de la vara, que es el tema más folclórico. Sabemos que estas criaturas eran caníbales, sabemos que estas criaturas raptaban personas de sus cabañas para asesinarlas cruelmente solo por el gusto de verlas sufrir. Y lo más importante también es el tema de que... Está yendo. Eso, que estas criaturas pueden generar mucho valle inquietante también de por sí, que es algo que no se explora, porque son muy humanoides, son muy parecidas, pero no son humanos. Lo mismo con las razas fantásticas, elfos, enanos, hobbits, las tenemos muy asimiladas, las tenemos muy acostumbradas, pero si nos da miedo ya, por ejemplo, ver una maqueta de un Homo erectus que sabemos que existió y se parece mucho más a nosotros que una de estas criaturas, ¿cómo tiene que ser ver a lo mejor un elfo de los bosques que puede ser que tenga los miembros tan largos para acostumbrarse a una vida arborícola, que tú ves de lejos que no es humano, pero ves a esa criatura que te observa en la línea de un bosque? Ese es un elemento que no se aprovecha lo suficiente. En realidad, en general, en ningún juego. Hay todo un tema de horror ahí. Me gusta. Y sí, yo solamente digo, no le crean a los gurús del rol. Vean juegos, jueguen ustedes, adapten lo que necesiten, pero no crean a rajatabla esta guía como de los 10 consejos que tienes que seguir sí o sí para narrar como Matt Mercer. No. O si no haces estos elementos, estás jugando muy mal en tu mesa. No. Si tú lo estás pasando bien y tus jugadores lo están pasando bien, estás jugando bien en tu mesa. Ese es el estándar. Es un juego de rol. Eso. Juego de rol. Juego. Eso es lo más Muy importante. bien.
Estoy muy de acuerdo con todo. Gracias. Bien, para terminar un poquito, va a ser una mezcla porque estuvimos hablando un poquito ya de algunas recomendaciones, salieron grandes títulos y grandes juegos de rol y otras experiencias narrativas. Pero me gustaría un poquito que si tienen uno ahí que sí o sí dicen que es una joya oculta o que no, no, no se conoce mucho, quizá no se explora lo suficiente, algún juego de rol o algún juego narrativo que les gustaría que se conociera un poco mejor o que creen que vale la pena conocer. Yo tengo como hartos comerciales para meter por cosas que estuve mencionando en el podcast, así que voy a comenzar. Lo primero Dale. es que cuando mencionaron lo de cómo tomar la muerte, hay un juego argentino-chileno que se llama Pampa Primigenia. Es Sí. horror cósmico patagónico. Horror cósmico en la Patagonia Argentina. Que de hecho tiene, bueno, Argentina chilena. Es una Patagonia que no existe, una región de Magallanes que no existe, es Magallanes de Ok. fantasía. Entonces tiene elementos folclóricos mezclados con elementos de los mitos de Cthulhu y funciona muy bien porque en realidad la Patagonia es una pampa gigante que cuando uno se encuentra en la mitad de esta pampa de noche no ve absolutamente nada, pero cuando la ve de día es una tierra que no tiene ningún fin y pueden pasar kilómetros y kilómetros y kilómetros sin que tú te encuentres a otro ser humano. Hay muchas historias de horror dentro de la Patagonia que lleva a la creación de este juego. Es PBTA, que hoy en día es el nuevo D&D Quinta, todos los juegos son PBTA, pero funcionan muy bien estas mecánicas y tiene una que es justamente para despedir a un personaje cuando éste está muriendo. Y este Nice. personaje que va a morir también le va a heredar algo a otro de los jugadores. Entonces ahí funciona muy bien la mecánica de la muerte. Y la chica argentina de la que estaba hablando, la encontré, se llama Nasty 20. Y ella hace principalmente material para D&D Quinta. Tiene hojas de personaje adaptadas, tiene un diario de campaña, tiene varias ayudas. Y lo bueno es que si es que alguien no es de Argentina, porque es Argentina, también tiene todo disponible para imprimir y con guías de cómo es para imprimir y armar. Entonces yo en realidad le compré un montón de cosas y tengo ahí mi chonguito impreso. Qué piola, qué Si es por piola. recomendar un juego, hay en Primigenia Austral, que es la editorial detrás de Pampa Primigenia, un grupo de creadores, no me acuerdo el nombre del segundo creadores, pero el primero es Chris. Y ellos están armando una revista con juegos de terror de una sola página de diferentes autores chilenos. Entre esos autores voy a estar yo. Esta Nice. revista va a ser, creo que la difusión virtual va a ser gratuita. Creo, puede ser que me esté equivocando porque esto todavía está en proceso de edición y publicación. Debería salir la próxima semana. Y ahí va a estar un Nice. juego mío que se llama Diosa del Hambre, en el cual el grupo de jugadoras va a interpretar a hermanas voraces, que son las seguidoras de la Diosa del Hambre. Una de las mecánicas más importantes de este juego es comer. El juego se termina una vez que los jugadores ya no puedan seguir comiendo y es importante tener un elemento para comer que se pueda cortar. Es un juego que se juega con un dado, comida y un cuchillo. Y que es un juego de body horror. Está muy Entonces está bien. hecho para que el jugador, la jugadora, los jugadores se sienta incómodo, además del personaje. Me Así que gusta. si lo juegan, me avisan cómo les va. Bueno, cuando esté la info, nos la pasáis y la dejamos en la descripción, junto con la info que Sí, diste tú también de la chica. No, sí, no, cuando me llegue el parece bien. momento voy a dejarles un montón de spam con esa revista, con la editorial y también les voy a dejar lo de Nasty 20, que de verdad excelente trabajo y además toma comisiones para retratos de personaje ahí. Muy buen artista. Nice, nice, nice. Bien. ¿Quién quiere ser el siguiente? Pues bueno, yo no puedo dejar de recomendar Ten Candles porque ha sido el único juego de rol que me ha llegado a producir pesadillas, sinceramente. O sea, creo que es el juego que mejor ejemplifica lo que puede ser el horror. No sé, no puedo dejar de recomendar. Luego, así que más puedo decir. No lo he podido aún probar, pero hay un juego que no ha salido en toda la conversación porque ya he ido dando muchas recomendaciones. Luego, si queréis, lo puedo sintetizar un poco más, pero Inocentes me gustaría señalarlo como un juego de horror que no ha salido aquí. Por desgracia, como he dicho, no tengo la oportunidad de narrarlo ni jugarlo, pero la mera premisa de que se busca que revivas los horrores de infantiles, el coco, el hombre del saco, y que literalmente es un juego muy fuerte porque
niños ven morir. En el mismo libro se ve una tortura infantil bastante fuerte, pero yo creo que es un juego que merece la pena mirar, porque explora muchos lados de la fantasía, incluso tiene cierto toque luminoso. Y luego ya, para cerrar, y este sí lo conozco ya de base porque lo he narrado, Crónicas de Tinieblas, el libro azul de Humanos también es muy bueno. Todo ese mero hecho de mezclar horror gótico con horror también en cierta forma cósmico. Y en fin, yo me acuerdo una sesión que le tengo mucho cariño, que la juegas a la Weekend, que era un hotel que se perdía en medio de un vacío y el principal conflicto eran las personas que poco a poco iban volviéndose locas y matándose entre ellas de maneras harto curiosas. Bien, bien. Guay. Vale, voy yo con mi carta a los Reyes Magos. A priori. A ver, yo que soy el que aquí defiende de ID, también soy también el que uno que va mucho a juegos indie. Y yo, por recomendar, y luego digo el que más me mola, vale, hay que probar Carney, hay que probar Liminal Horror, ¿vale? Este que es un juego guapísimo para sentir, pues que juega partidas rapidísimas y se hace personaje en un verbo. Y luego, cosas ya digamos consagradas. Hemos hablado mucho del mundo de tinieblas, pero no nos podemos dejar atrás a Cult, ¿vale? Cult pretende que pasen miedo, ¿bien? Y también si venimos a pasar miedo, todo el trasfondo que tiene Cult es muy guapo. Lo que no me gusta es el sistema. Siento, tengo un problema. Yo no creo que le funcione el sistema, habría que cambiarlo, pero la ambientación de Cult es preciosa, ¿vale? Y luego, algunos jueguitos pequeños que también dan miedo, o que pueden darlo, No te duermas. Okay, No te duermas, es muy bonito. Ese problema de los personajes que no pueden dormir, que van a dormir, que pueden morir en el sueño, es una pasada también de concepto. Uno que se habla muy poco y que a mí me da muchas satisfacciones narrarlo es La Cuna. En una sola palabra, La Cuna. Esta fantasía distópica en la que tu cuerpo queda enganchado a una máquina y tu conciencia se va a otro mundo, pero es que puede que no vuelvas. Vale, es también muy interesante. Y ahora, uno que me parece una pasada, es muy difícil de organizar, está fatalmente explicado el manual, no es nada atractivo ni llamativa la portada, pero es una auténtica pasada de juego, es Nuestra Mejor y Última Esperanza. Y ahí sí que vas a pasar miedo porque el mundo se va al carajo. La premisa es, sois un grupo de personajes que sois de verdad los únicos que podéis salvar a la humanidad. La humanidad se va a destruir, va a desaparecer, a menos que vosotros lo arregléis. Y no siempre se consigue porque al final acaba todo a una tirada. Pero es una preciosidad cómo vas avanzando consiguiendo esos recursos que son dados, porque los necesitas, porque va todo de una tirada, y conseguir esos dados. ¿Vale? Y hay una presión constante todo el tiempo. De que o lo haces bien o la humanidad desaparece. No hay medias tintas. No es que desaparezca tu familia o Thanos haga así y desaparece la mitad. No. Todo, el universo, todo va a destruirse. Todo va a desaparecer a menos que tú y tus compañeros hagáis algo. ¿Vale? Y para mí es una pasada de juego. Nuestra Mejor y Última Esperanza. Tengo que admitir que no pude pasar de las primeras páginas de Nuestra Mejor y Última Esperanza. La portada ya no me gustó y como estaba escrito fue como, ok, esto no es para mí. Oye, hay un juego que no hemos mencionado y debería ser un pecado que no lo hayamos mencionado. Dale. Si es por juegos de horror, Mothership. Ah, Jueguen Mothership. y la soledad. Explorar la soledad y explorar una pasada también. Sí. Jueguen Mothership. Por favor, por favor. Les recomiendo de paso Nox Moredictus, Eerie Stories, esos dos juegos son fantásticos. Kafka, que es un juego de horror personal. Perdón, me quedé pensando en de horror corporal. Genial, el título lo dice todo. Pero si tienen que escoger uno solo, jueguen Mothership. ¡Qué joyaza de juego de terror! Yo no conseguí entender tampoco el manual de Nuestra Mejor y Última Esperanza. No lo entendí. No, o sea, está mal hecho. Bien. Ahora vi cómo lo narró Víctor Romero, creo que es, ¿cómo se llama? No quiero equivocarme su apellido. Víctor Romero, sí. Tiene un canal con un montonazo de partidas que narró en su época.
tiene una campaña de Nuestra Mejor y Última Esperanza y fue donde conseguí aprender cómo se manejaba. Y ese tipo es fantástico narrando cositas así de miedo. Es esto. Si no entendéis un juego, ved otro cómo lo está haciendo. Sí, totalmente. Así como Muy bien. una recomendación, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo del título del juego. No sé si a lo mejor alguno puede sonar. El argumento a mí me gustó mucho, si bien peca un poco de ser estos juegos como los jugadores no estén metidos, porque los jugadores son quienes van incorporando elementos a la historia, pues hay que tener un poco cuidado. Y me acuerdo que, porque una de las sesiones que más me gustaron de un juego de horror era de este juego, y básicamente era una invasión zombie, pero le daba una vuelta, el mundo se ha ido al traste y lo único que quedan son los niños que tienen que sobrevivir ellos mismos solos en campamentos porque los adultos han sido bebidos por una rabia, por una infección y básicamente viven como seres salvajes que van masacrando a los críos que son los últimos productos de la civilización, un poco bebiendo del Rey de las Moscas. No sé si a lo mejor puede sonar algún título parecido. Si no, me Hay lo una, pongo a buscar, que sé dónde estaba. sí, Pero hay una bueno, serie lo que se dejo trata ahí. de eso, literal se trata de eso, pero no me suena ningún juego de rol. Son interesantes, sí, suena muy interesante. Luego si lo encuentro lo Yo no lo paso. conozco. Muy bien. Cuando lo tengamos y lo encontramos, lo ponemos en la descripción. Bien. Solo sé que existe, lo juro. Te creo que Y si existe. no Hay existe, muchas lo cosas que creamos, no existen. pasa nada. Seguro existe la inmensidad de lo que es esta ficción, seguramente a alguien se le habrá ocurrido una idea parecida. Por último, para cerrar, si alguno quiere contar alguna anécdota particular que les parezca especialmente enriquecedora respecto a lo que es jugar una partida o una sesión de horror dentro del rol, que quiera comentarla, puede ser algo tremendamente positivo que les haya aportado mucho, o puede ser algo al contrario, algo que no les gustaría repetir nunca, quizás alguna cuestión que no les terminó de cerrar del todo. Si quieren puedo empezar yo con un ejemplo de cada una, así le doy tiempo Dale. para pensar. Yo tengo dos, o sea, una que me pareció que me arruinó mucho la experiencia, que fue la única vez que jugué Ten Candles. Que Ten Candles, no sé si esta es una mecánica que está introducida dentro del juego, pero en esta partida en particular cada uno aportaba algo a lo que era la ambientación, ¿no? Y una persona en particular que no estaba claramente, fue una sesión presencial, ¿no? Que no estaba claramente en el mood del horror, le pareció divertido poner que lo que te hacían los monstruos una vez te agarraban, no era solo matarte, sino abusar de ti. Y no lo puso como algo que fuera terrible, como lo es, sino como algo jocoso. Y no solo eso, sino que la actitud de la persona al momento de jugar era de errática y chavanesca. Y me arruinó por completo la experiencia. O sea, no podía ni meterme dentro de lo que era la narrativa, que estaba siendo muy buena, sino porque ese elemento, cada vez que alguien moría, se presentaba y esta persona se reía. Y eso, y todas las interacciones que tenía con esa persona eran desagradables. Entonces, esa es como mi experiencia terrible con lo que es eso, que yo tenía mucha ilusión de jugar esa partida porque la dejé a un amigo, era presencial. Él lo hizo súper genial porque las velas, el tema de quemar las hojas y demás, se lo había currado muchísimo. Pero eso en particular me arruinó toda la experiencia. Y otro, diferente, que es una partida que estoy jugando, que esta sí es muy buena, una experiencia muy buena, que es la que conté al principio. Que spoileé un poco al principio. Estamos jugando Cult, una partida en privado, que está basada en un lugar que el narrador conoce muy bien, que es Paraná, y que es una investigación bastante interesante, y que el narrador introdujo, aprovechándose de que estamos en la misma época, digamos, es contemporánea a la nuestra, el uso de Internet. ¿Y qué sucedió acá? Que cuando nosotros queríamos buscar en Internet, nosotros lo buscamos en la realidad. Y se dieron ciertas cosas con ciertas palabras y demás, que eran el nombre de una persona, una fecha y un elemento que era, creo que, la logia de la obediencia o algo así, que cuando lo buscamos no salió nada que tuviera que ver con eso, pero lo que salió en la búsqueda era un PDF sobre los desaparecidos durante la última dictadura argentina. O sea, la búsqueda decía, no hay ninguna búsqueda relacionada con lo que pusiste, pero había resultados. Y el primer resultado era un PDF de eso. Qué duro. Y lo peor acá es que hubo una sugestión o no sé, hubo un error en internet que un poco apoyó esto, que yo cuando abrí el PDF, la primera página cargó
pero yo cuando bajé era un PDF de 600 páginas en blanco. Y fue un momento que realmente me horrorizó y me choqueó terriblemente en la vida real. Y luego no fue un error, después cargaron y era un documento oficial con la lista de los desaparecidos y demás, ¿no? Algo policial que es público. Pero me pareció impresionante el uso de esa tecnología para hacer esto. Era prácticamente, estábamos jugando una suerte de ARG, podríamos decir. Y con algo que es real, o sea, que está ahí, que está en la realidad. Y que cuando terminó la partida yo quiero saber cómo logró descubrir que si uno buscaba eso, concretamente iba a aparecer eso, porque el otro jugador también había buscado el nombre de este personaje, pero no le salió eso. Pero en cambio, como yo busqué todo completo, sí me salió. Y fue una experiencia muy enriquecedora y me pareció genial. Y esos son mis aportes. No sé si alguno de ustedes quiere aportar algo parecido. Qué buena experiencia. Sí. Creo que la primera vez que hice saltar en su silla a un jugador fue un boss talego, pero es que gigante. Es un momento que guardo con mucho cariño en mi corazón. Y fue narrando la llamada de Cthulhu. Narrar ese juego me ha llevado a tener muchas experiencias muy ricas, desde participar en ferias literarias, festivales internacionales, conocer grandes amigos y también experimentar mucho con lo que es narrar horror. Para mí, cualquier ocasión en la cual puedo narrar esto, puedo hacer partícipes a otras personas de algo que es tan profundamente incómodo y tan sensible en un mundo donde lo incómodo y lo sensible se esconde, para mí ya es un acto enriquecedor. Eso es lo que más me gusta del horror y lo que más destaco. Te permite mostrar aquello que normalmente es censurado en pos de la funcionalidad de la máquina del mundo en el que vivimos. ¿Alguno más se atreve a compartir alguna experiencia aterradora? Bueno, por mi parte, vas tú. No, es que no tengo mucho que aportar, pero te iba a decir que a mí el que mejor más sensación me ha dado ha sido la Maldición de Strahd, ¿vale? Pero la Maldición de Strahd, porque bien hecha, aunque es un juego antiguo, más que el Hilo Negro, ¿vale? Es tan moderno. Tiene tantas cosas con las que vas a flipar que no pienso contar nada porque sería hacer spoiler, ¿vale? Pero tú vas con una idea y sales con otra. Y eso es lo que tiene, esa es la maravilla de esa campaña, ¿vale? Sí. En cuanto a también, a mí también se podría pensar en recientemente algo relacionado con el terror que ha funcionado maravillosamente bien, fue en un jugador que creo que también lo conoce Pájaro, pero al menos Sirk y yo lo queremos mucho, Kune. Se marcó una pedazo de escena de Drácula Dossier solo con una sombra. ¿Sabéis? Esta sugestión que te puedes hacer. Yo estaba flipando, decía, pero menuda película se está montando, ¿vale? Solo con una puñetera sombra, ¿vale? Eso a veces funciona muy bien a los personajes, a los jugadores, darles algo, un efecto disruptivo y ellos se monten su película y tú puedes disfrutarlo, ¿vale? Que sigan ellos adelante y lo flipen. Ahora, a mí como positivo, de decir lo otro, a mí en rol y con vampiro, que os gusta mucho, a mí me han hecho llorar como jugador, ¿vale? O sea, bien hecho, ahí hay un narrador que lo quiero mucho y me hizo llorar, ¿vale? O sea, me dio en el punto donde tenía que dar y lo hizo muy bonito, ¿vale? Ahora bien, también te pueden arruinar. A mí me han arruinado Cult, ¿vale? Me han arruinado Cult en el momento este de vamos a jugar Cult con Mitchell, además que Mitchell es buenísimo narrando Cult, y preguntar esto de ¿qué no queréis que salga? Y hacer una lista o una jugadora tan larga, que jodió la partida. O sea, ya también es, vale, intenta ganas de decir, ¿a qué vienes? Porque, vale, pues luego piensas, no, todos tenemos tabúes. Pero la lista de tabúes está tan grande que no debería haber comenzado nunca esa partida porque ya no era Cult. Entonces, ¿vale? Y luego, aquí no voy a dar muchos datos, por si acaso, ¿vale? Pero yo sí he sufrido a un jugador tóxico en una campaña de rol y tener que cerrar la campaña y cerrarla de mentira, ¿vale? Y que luego el resto continuáramos sin él. Me encanta. Trucazo. Trucazo.
Sí, no, también. Ay, ay, ay. Sumando eso, también me viste en esa sección como de cerrar campañas por jugadores tóxicos. Es algo triste, es algo que ocurre. Hay gente que utiliza los juegos también para causar mucho daño, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Con Uno de los eso, mejores finales de campaña que he vivido en mi vida fue un final de campaña de la maldición de Strahd que rompió emocional y mentalmente a mi personaje. al, al hilo, Con esta maldad pícara que tiene Strahd, este eh, atrevimiento, esta fascinación por retorcer el cuchillo una vez que lo clava. Fue genial. al hilo de eso, me diría a los nuevos, nunca os hagáis como personaje a vosotros mismos. Vale, no, ¿ok? Ni eso, Esto duele. y esto puede ser a lo mejor algo muy personal, bien, no vengáis a jugar a rol para curar vuestros traumas. Ay, sí. No, ¿vale? Esto no es un grupo de autoayuda, no es una sesión psicológica. Para eso te vas a un psicólogo que te Ujú. ayude, ¿vale? No utilices un juego de rol para esto, porque va a salir mal. Lo hemos visto ya muchas veces salir mal, ¿vale? Y no es que solo tú vayas a salir mal, es que estés jugando con un grupo de gente que por consiguiente también va a salir mal. Entonces, por favor, no. Es una experiencia catárquica, sí, uno carga traumas que reflejen los personajes. Seguimos sin ser terapia. Somos un grupo de gente que se junta a pasarlo bien porque esto es un juego Un de juego, rol. sí. Los Importante. problemas, déjenlos para Quiero, otro momento. quiero añadir algo más, que el narrador tampoco es una niñera. O sea, tú Ay, tienes sí. que comportarte como que eres un adulto. No, o sea, no seas boludo directamente y ya. Porque yo he encontrado jugadores que Salió muy hacían bien. una serie de sugerencias que era como, madre mía, ¿cómo se te ha ocurrido esto? O sea, no voy a dar más detalles ni nada, pero tenía lista la situación. Mira, yo Por he eso, y visto. si... Sí, no, me ha pasado también que jugadores y narradores también dicen unas cosas que son tan desubicadas de repente, tipo, si de verdad lo peor que se te ocurre para meter en una escena de horrores, alguna forma de abuso sexual o de aprovechamiento contra personajes, entonces no hay pasado nunca más de 24 horas hablando con una mujer y se nota, weón, se nota. Bien. Por mi parte, con respecto a escenas y demás, si Sí, quieres que las comentes, si tienes prisa que terminemos. sí, no, 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 no. Primero, con respecto al juego que comentaba antes, he encontrado ya por fin el título, se llama Niños del Ocaso. Yo lo recomiendo, a mí la sesión que me narraron me gustó mucho. Y luego, así escenas que a mí me hayan gustado y que tengan elementos de horror. Bueno, hay una bonita crónica en este canal de V5. Bueno, mentira, en Web Vampiro fue, ¿no? Las Sí. primeras sesiones con Caronte, que creo que ejemplifica muy bien eso, pero quiero evitar hablar un poco, ya que ha salido tantas veces Vampiro, y quiero nominar una escena que jugué hace poco, porque el narrador supo aprovechar muy bien. No es un juego de horror per se, aunque sí que tiene muchos elementos de horror, y es Warhammer, ¿vale? Warhammer Fantasy. Que la última sesión que yo jugué sí que tenía muchos elementos de horror y sigo un poco el hilo de lo que yo comenté de que los jugadores al final del día tienes que confiar en ellos, ¿vale? Porque la cuestión era un interrogatorio, ¿vale? Con una chica que había sido de campo, sigue conservando su propia conciencia, ¿vale? Su propia mentalidad, pero un día era una pícara, robó a la persona que no debería de haber robado. Y al día siguiente no solo se descubrió más bella, sino que sus brazos poco a poco se iban alargando hasta el punto de que la pobre muchacha ya no podía vivir en sociedad. Y se fue juntando otros mutantes y ella tenía la ilusión de intentar vivir con otras personas que también habían mutado para poder volver a ser alguien en una sociedad normal mínimamente. Pero claro, nosotros la acogimos y tuvimos que interrogarla, torturarla, hacerle daño a esa pobre chavala y que ella decía y creía sinceramente que era eso, para después descubrir al final que lo que había detrás era una entidad cósmica, el dios del cambio, no me viene ahora el nombre, que concretamente lo único que quería era crear un horror cósmico, quería coger esos deseos de convivencia, de armonía y retorcerlos de tal forma que creasen a una criatura totalmente monstruosa, porque cuando los mutantes se van juntando, poco a poco se van fusionando en unas criaturas cada vez más horrendas. Y esa chica pensaba de veras que estaba haciendo bien, se notaba que se sentía sola, que quería compañía, y nosotros al final estábamos torturando. Qué terrible. Odio Qué horror en doloroso. todas sus expresiones.
Muy Y bien. horror también de la moralidad de los propios personajes. ¿No? Sí, es Sí, como la expresión de este trauma a través de la carne. Me encanta. Me me encanta, pero qué encantó esa terrible. experiencia. Sí, es que yo creo que eso es lo mejor de los juegos de horror, poder decir, lo pasé pésimo. Hagámoslo de nuevo. Esto fue horrible. Me encanta cuando lo siente. Muy bien. Y luego Muy bien. también quería comentar un poco el final de la partida de Ten Candles, ya para cerrar mi comentario, mi aportación. Yo me acuerdo que mi personaje fue quemado vivo para que no le escogieran las personas y que Amo. intentar hacer un último sacrificio para que las dos personas que quedaban vivas, una niña pequeña y una anciana, pudiesen intentar huir de los mutantes y que no se los llevase. Y luego ver que todo había sido en vano y que al final el mundo quedó a oscuras y nunca más amaneció. Mientras íbamos cantando. Pues llegó la mañana y el sol nunca salió. Y siempre era de noche. Dios, me encanta escucharlos. A mí no me Siempre gusta. sano. He visto lo mismo, pero al revés. He visto gente que se jura a sus personajes, gente que ese personaje le pasa algo malo se lo toma personal. Y la verdad, tener que hacer contención emocional de forma constante en una mesa de rol hace que deje de ser divertido. Por eso hay que despegar personaje-jugador. Ujú. Sí, A sí. veces es difícil. Mucho más difícil decirlo que Sí. hacerlo, todo se ha dicho. Por eso es bueno una primera sesión cero y un buen contrato social. Sí. Ujú. Y también tener temple de acero para cuando tú ves que de verdad un jugador, a pesar de haber pasado por todo este proceso de preselección antes de empezar la mesa, está cayendo en esos vicios. Si te sientes muy buena onda, saca una tarjeta amarilla antes de la tarjeta roja, pero si no, sácalo de ahí. Sácalo de ahí. Ok, Al tiro. totalmente. Porque no le está haciendo bien jugar a él y te está cagando el juego a ti y a todos los demás. Y a todo lo demás, sí, 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 sí. Hay que recordar eso, que el narrador también es un jugador y así como los jugadores se pueden ir, el narrador también puede optar por prescindir de alguien. Eso está mal visto, pero en realidad está en todo su derecho el narrador también de tener ese derecho, ¿no? Como, como todos. Bien. Ujú. Bien, gente, si no hay nada más que aportar, ya estamos sobre la hora. De hecho, nos pasamos un poquito, así que nos Ups. iríamos despidiendo. No pasa nada. Nos pasamos 6 minutos, 7 minutos, no, tampoco es mucho. Importante si te lo has Eh, pasado bien y ya. no, a mí me encantó, a mí me encantó. Me llevo un montón de recomendaciones, un montón de experiencias muy enriquecedoras. Ustedes son narradores maravillosos, así que me voy muy bien servido y espero que los que nos hayan escuchado también. Nada, nos Ujú. despedimos por esta vez. La próxima vez haremos algún otro con ustedes o con los que estén disponibles para hacer una otra efeméride de alguna otra temática que venga en calendario. Y nada, un placer de corazón y espero que nos sigamos encontrando en mesas o en charlas, ¿sí? Sí, fue un gusto conocerlos y conversar con ustedes. También siento que aprendí mucho, que tuve la Igualmente. oportunidad de contar las cosas que ya había aprendido antes. Una muy buena conversación. Muy bien, muchas Nada, gracias. pasen horrorosas noches. Ha sido un placer. Horrorosas noches. Chau.